Capítulo 16. Jaune estaba aburrido. ¿No se suponía que las familias ricas tenían boleras y cines en sus casas? La diversión debía estar prohibida en la casa de los Schne. Jaune ni siquiera había visto una mesa de billar. ¿Qué hacían estas personas en su tiempo libre? Solo se podía caminar de un lado a otro por los pasillos durante un tiempo, y él lo había estado haciendo durante las últimas 2 horas. Antes, él y Emerald habían estado jugando a las cartas, una de las pocas cosas que la mansión tenía para ofrecer, pero eso había terminado rápidamente porque, y Jaune realmente debería haberlo sabido mejor, Emerald hizo trampa, ya sea con su apariencia o con algo más. No importaba que no hubiera dinero en juego. Ella simplemente no podía dejar que él ganara una mano. Se había ido después de unas cuantas rondas y no había vuelto a verla desde entonces. Realmente esperaba que ella no estuviera tratando de robar algo. La mansión Schne podría haber tenido una seguridad hermética en el exterior, pero el interior no estaba tan bien asegurado con solo un puñado de guardias y sin cámaras de seguridad. Tener esto último habría puesto fin rápidamente al problema de los fantasmas, pero instalarlos probablemente habría arruinado este estilo castillo que tenía el señor Schne. Además, un hombre de su reputación probablemente no quería tener evidencia en video de cada uno de sus movimientos. Esmeralda había sido buena con sus robos desde que se habían asociado, pero el aburrimiento y la oportunidad fácilmente podrían hacerla volver a sus viejas costumbres. Jaune podría haber ido a buscarla si no hubiera notado que alguien se acercaba a él. Señor Ark, me alegro de verlo, dijo el hijo de Jax Schne, cuyo nombre Jaune tal vez había olvidado. También me alegro de verte, señor Schne, imitó Jaune. Simplemente llámame Whitley, mi padre tiene el título de señor Schne. Jaune agradeció que le repitiera el gesto. Entonces llámame Jaune. Hubo un breve segundo de incomodidad cuando Jaune le tendió la mano sin que Whitley hiciera lo mismo. Pensó que había hecho algo mal, pero Whitley rápidamente le devolvió el gesto, muy rápidamente, en realidad. Casi como si estuviera tratando de encubrir su propio error. ¿Le gustaría almorzar conmigo?, dijo Whitley después de que terminaron de estrecharle la mano. Si no va a distraerlo de su investigación, claro está. La investigación ya había terminado y no había nada más que hacer mientras esperaba. Claro, ¿por qué no? Eso podría haber sido demasiado informal, pensó Jaune inmediatamente después. Excelente, dijo Whitley, sonriendo, sin notar la aceptación casual de Jaune o sin importarle. Síganme, Klein siempre prepara demasiado para mí, así que no hay necesidad de pasar por la cocina. Otro viaje a través del laberinto retorcido los llevó a un comedor diferente al que habían visitado antes. Una habitación mucho más pequeña con una mesa de un tamaño mucho más razonable. Toma asiento y come todo lo que quieras. Si hay algo que quieras, puedo hacer que la cocina te lo traiga en un santiamén. Gracias, dijo Jaune, encontrando un poco extraño que el chico Schne pareciera estar complaciendo a él en lugar de lo contrario. Jaune podría haber sido un invitado, pero era solo un empleado temporal al final del día. ¿Whitley quería algo de él? De todos modos, Jaune tomó asiento y echó un vistazo rápido a la habitación. Parecía ser la sala de estar de una suite para invitados, al menos eso era lo que Jaune esperaba, porque si era la habitación de Whitley, entonces había una inquietante falta de toques personales. Parecía idéntica a cualquier otra habitación de la mansión Schne. Jaune miró a Whitley para ver si podía revelar algo, solo para darse cuenta de que no había tocado nada de la comida y había estado observando a Jaune todo el tiempo. Lo siento. No quise quedarme mirando. Jaune estaba empezando a notar que al más joven de los Schne parecía costarle mucho quedarse quieto. Cada vez que hablaba cambiaba de posición. No era lo mismo que hablar con las manos como hacían algunas de las hermanas de Jaune, pero era como si no estuviera seguro de si su postura era lo suficientemente buena. ¿Hay algo que quieras preguntarme en particular?, preguntó Jaune. Whitley hizo como si estuviera pensando, pero la pregunta llegó demasiado pronto como para que Whitley la tuviera preparada de antemano. ¿Cómo va tu investigación? ¿Estás interesado en eso? Es extraño saber lo que ocurre en mi propia casa. A Jax Schne no le importaba, pero Jaune supuso que eso lo convertía en el extraño. Va bien, de hecho, puede que ya lo hayamos solucionado anoche. Emerald y yo estamos esperando para estar seguros. Eres rápido, como se espera de alguien con un currículum tan brillante, pero ¿te importaría decirme exactamente cuál fue el problema? Tengo mucha curiosidad. Jaune entrecerró los ojos.
Whitley no debería saberlo, no podía saber qué había en su currículum y el de Emerald, ya que solo era una ilusión. Si hubiera ido a buscarlo, solo habría encontrado una página en blanco. ¿De eso se trataba? ¿Whitley sospechaba de ellos? Es tu elección creerme, estoy acostumbrada a que duden de mí, pero la verdad es que había un espíritu inquieto atrapado en esta mansión. Revelar que en realidad solo había sido un Grimm, con el que cualquier cazador normal podría haber tratado, probablemente no caería bien, independientemente de si Whitley sospechaba de ellos o no. Aunque planteaba la pregunta, ¿por qué no habían contratado a un cazador en primer lugar? Los oscos cazadores de fantasmas eran el último recurso. Fuimos nosotros quienes te contratamos. Sería desconsiderado dudar de ti ahora, pero ¿cómo lidiaste con este espíritu inquieto? Escuché que se rompió un jarrón, ¿tuvo algo que ver con eso? No directamente. Fue solo el espíritu que se desató como lo había estado haciendo antes de que llegáramos aquí. En realidad, fue la razón por la que pude localizarlo tan rápidamente, dijo Jaune ocultando las mentiras bajo la verdad. Pero, ¿por qué se desató y por qué estaba aquí? Eso es lo que me interesa. No puedo responder a esas preguntas con certeza, pero si tuviera que adivinar, probablemente se trataría del espíritu de alguien que odiaba profundamente a la SDC. Tal vez, un fauno que podría haber muerto en sus minas recientemente. No me sorprendería que tuvieras razón. No hubo otra reacción por parte del chico Schne. Ni un rastro de culpa o incluso de enojo por el hecho de que Jaune lo haya desafiado. Whitley actuó como si ni siquiera estuviera relacionado. Hay mucha gente a la que no le gusta el SDC, incluidos muchos faunos. Desagradar podría ser un eufemismo. Es cierto, no creo que una simple antipatía sea suficiente para que una persona nos persiga después de su muerte. Los radicales adoctrinados son un grupo aterrador. ¿Te refieres al colmillo blanco? Absolutamente aterrador. Whitley no parecía muy asustado mientras revolvía su té distraídamente. Todavía no había probado ni un sorbo ni mordido nada. ¿No tienen motivos para estarlo? Dijo Jaune, yendo un poco más allá y tanteando el terreno. Si Whitley sospechaba de ellos y buscaba información, Jaune haría lo mismo. Todos tienen una razón para hacer algo, pero ni la razón ni el resultado tienen que ser buenos. Por ejemplo, mi hermana mayor se unió al ejército de Atlas y la otra se escapó para convertirse en cazadora en Beacon. Estoy segura de que no lo ven así. ¿No es acaso tu opinión que lo que hicieron está mal? Whitley finalmente tomó un sorbo de su bebida mientras pensaba en ello. Supongo que podría ser una falta de comprensión de mi parte. Sin duda, hay una falta de comprensión de su parte con respecto a mí. Es solo que creo que uno siempre debe considerar que pueden estar equivocados, muy equivocados. Hay demasiadas personas en este mundo que creen que tienen toda la razón. Dices eso, pero ¿no crees que podrías ser una de esas personas? Whitley parecía realmente confundido. ¿En qué sentido? Creo que debería ser obvio. Hubo una pausa en la conversación mientras Whitley reflexionaba sinceramente sobre las palabras de Jaune. Oh, pareció que una oleada de alivio lo invadió. ¿Eres una de esas personas a las que no les gusta cómo opera el SDC? Me guardaré mis opiniones políticas para mí ya que estoy en el trabajo, pero ¿puedes decir realmente que la gente que se opone a ti no tiene ningún argumento en contra? Pero no lo hacen, dijo con tanta calma, con tanta seguridad, como si ni siquiera fuera algo que se estuviera considerando. Debió haber leído la sorpresa en el rostro de Jaune porque empezó a dar marcha atrás un poco. Me refiero al grupo terrorista que se hace llamar Colmillo Blanco. Estoy seguro de que muchos de nuestros trabajadores tienen quejas legítimas, pero en una empresa tan grande como SDC eso es inevitable. ¿Estás diciendo que las quejas del Colmillo Blanco no son legítimas? Como mencioné antes, es posible que haya algo que no entienda, y si estoy equivocado en algo, lo admitiré con gusto, pero estoy bastante seguro de esto. Incluso en el mejor de los casos para el Colmillo Blanco, y tienen una razón legítima que he pasado por alto, no niega todas sus razones ilegítimas. En la escala de la justicia, yo tendría más razón que ellos. Jaune permaneció en silencio. Esto era lo último que se esperaba del hijo de Schne. Jaune esperaba que Whitley fuera del tipo que menospreciara a casi todos, y en cierto modo, lo hizo, pero no en la forma sarcástica del niño rico. Era diferente. Era extraño.
Por ejemplo, continuó Whitley, los colmillos blancos afirman que luchan por la igualdad de los faunos, con énfasis en aquellos que trabajan para el SDC, en escritos y discursos parece un ideal honorable, y es probablemente la razón por la que tantos faunos se unen a ellos, pero sus acciones socavaron esa idea en cada paso del camino. No creo que lo digan en serio, creo que realmente son así de ignorantes. No pueden dar un paso atrás y ver los efectos reales de su cruzada. Vean lo peligroso que es creer ciegamente en uno mismo. Atacar tiendas que no atienden a los faunos no los ayuda. Las tiendas vandalizadas solo presentan reclamos de seguros, a menudo exagerados, y no solo obtendrán dinero sin tener que hacer ningún trabajo, sino que generalmente se ganan la simpatía de la comunidad, lo que los hace más populares que nunca. Además, ¿realmente creen que atacar los concesionarios SDC y robar el polvo que transportan ayuda a los mineros? Tal vez si alguno de ellos aprendiera economía básica, entendería la oferta y la demanda. Robar polvo no hace que el SDC pierda ganancias de repente. La gente necesita polvo, así que simplemente aumentamos el precio, ahora respaldado por una justificación perfecta. El aumento del costo de la seguridad también se transmite a los clientes. Podría ser diferente si el colmillo blanco distribuyera el polvo a los faunos que normalmente no podrían permitírselo, pero no lo hacen. Necesitan polvo para mantener sus armas cargadas, después de todo. Jaune se dio cuenta de que la educación de Whitley probablemente no le dio muchas oportunidades de interactuar con nadie fuera de un nivel profesional, incluso si Jaune técnicamente estaba al servicio de SDC, era suficiente la desconexión para que Whitley pudiera hablar libremente. Por eso, estaba tratando de descargar todos sus pensamientos a la vez. Eso sin mencionar el hecho de que, para satisfacer la demanda y reemplazar el polvo que se roba, nuestros mineros tienen que trabajar más y más duro. Algo que el colmillo blanco declaró directamente que desea cambiar. Tampoco debería tener que mencionar que los trabajadores sobrecargados cometen más errores que conducen a accidentes que pueden resultar fatales en la industria minera. A pesar de lo que el colmillo blanco afirma, no enviamos a los mineros con un pico y una palmada en la espalda. El polvo de la minería es un proceso delicado que requiere capacitación. Incluso si la SDC es la corporación monstruosa e inmoral que algunos dicen que somos, aún tendríamos buenas razones para no querer que nuestros mineros mueran. Se necesita tiempo y dinero para capacitar a nuevos mineros que tampoco serán tan eficientes como esos mineros experimentados que perderíamos en cualquier accidente. Razón tras razón, dada por un hombre que estaba decidido a no dejar ningún argumento sin rebatir. Siguió hablando una y otra vez hasta que Jaune finalmente lo detuvo. ¿Por qué me trajiste aquí? Whitley se quedó paralizado y su cerebro se puso en marcha al darse cuenta de cuánto tiempo había estado hablando. Tosió en sus manos para ocultar su leve vergüenza y luego se las puso detrás de la espalda. Pensé que ya te lo había dicho. Solo quería hablar. Pero no se trata de mi opinión sobre el colmillo blanco o sobre tu familia. Hay algo más específico. Fue leve, pero Jaune captó la forma en que Whitley apartó la mirada y el movimiento de sus dedos tras la espalda. El chico era bueno para mantener la calma y mostrarse seguro, pero había lagunas. Interrumpir su conferencia definitivamente lo había tomado por sorpresa, pero Jaune necesitaba mantener la presión. Si Whitley realmente sabía sobre el currículum falso, entonces Jaune no podía quedar a la defensiva y verse obligado a hacer preguntas que no podía responder. Lo admito, nos hemos desviado un poco del tema, empezó Whitley. No me pareció que fuera mejor abordar el tema tan directamente. Mi padre no se toma en serio esas tonterías, mis hermanas tampoco le dan mucha importancia hoy en día, si es que alguna vez lo hicieron, y yo también soy escéptico, pero quiero confirmarlo. Si ella realmente tiene razón y todos los demás están equivocados, entonces quiero entenderlo. Quizás Whitley hubiera querido decir más y, sin duda, Jaune había querido preguntar más, pero en ese momento el sonido de un cristal roto recorrió la habitación. No se produjo en la habitación en sí, pero el hecho de que ambos lo oyeran significaba que no era algo insignificante. Con una nueva sensación de odio en el aire, los dos se levantaron y abandonaron la habitación. No había nada que encontrar en las inmediaciones, pero unos pocos pasos rápidos en un pasillo adyacente los llevaron a la fuente. Había fragmentos de vidrio roto por todas partes y en el centro, frente a una gran ventana rota, estaba una de las doncellas de SDC. Estaba de rodillas, agarrándose el brazo ensangrentado con la mano. A un lado, otra doncella y un mayordomo estaban de pie.
Jaune apresuró sus movimientos, sintiendo el frío de Atlas entrando por la ventana ahora abierta, pero, sorprendentemente, Whitley estaba a su lado. Ignoró por completo el vidrio roto mientras sus zapatos de vestir lo golpeaban con cada paso. ¿Puedes caminar?, dijo con severidad, pero no sin preocupación. La criada miró a su jefe con ojos llorosos y asintió. Bien, fue la rápida respuesta de Whitley mientras ponía una mano sobre el hombro de la chica, tomaba su mano sana entre las suyas y la ayudaba lentamente a ponerse de pie. Como su falda ya no estaba extendida por el suelo, Jaune pudo ver que sus pantorrillas y rodillas también estaban bastante lastimadas. Mientras Whitley la sacaba con cuidado de la zona de peligro, el sonido de más pasos resonó en el pasillo. ¿Qué está pasando?, preguntó la secretaria del presidente mientras Emerald, curiosamente, la seguía. La pobre chica se encogió ante la mirada de la secretaria. La ventana explotó de la nada y me golpeó, pero vi a un Grimm salir volando después de que sucedió. ¿Un Grimm? ¿Estás seguro? Sí, era un espíritu. Estoy seguro de ello. Lo mismo que la última vez. Silencio, gritó la secretaria y la joven chilló. No discutas estas cosas delante de los demás, y ustedes dos, ¿qué están haciendo aquí paradas? Consíganle atención médica a esta chica. Saliendo de su estupor, los sirvientes rápidamente liberaron a Whitley de la criada herida y salieron corriendo. Entonces, la secretaria centró su atención en Jaune y Emerald. No tenía sentido tratar de negar el desliz de la criada, así que no se molestó. Recuerden que todo lo que ven y escuchan aquí es confidencial, si van a difundir rumores sobre la familia Schne a cualquiera, les cortaremos la cabeza. La anciana se marchó furiosa y dejó a los tres jóvenes solos. ¿Qué era eso de la última vez?, preguntó Jaune. Whitley estaba examinando la ventana rota antes de girarse para responder. No es nada. Estás aquí para lidiar con fantasmas y demonios, no con Grimm. Esto es solo una extraña coincidencia que no tiene nada que ver contigo, ¿verdad? Cualquier inseguridad que Jaune había despertado en él había desaparecido ahora. Whitley había vuelto a ser el hombre tranquilo y confiado que había sido antes. Ahora discúlpame, tengo que ir a buscar a alguien para que arregle esta ventana. Hablamos más tarde. Como lo obvio no estaba claro y Jaune, de alguna manera, no sabía que este trabajo simple se estaba convirtiendo en un completo desastre, Emerald se alegró de informarle. Un geist es bastante extraño, dos es una locura, pero si esta es realmente la tercera vez, entonces tenemos un problema grave. Obviamente, hay algo más sucediendo. ¿No crees que lo sé?, respondió Jaune, pero ese es solo el principio de nuestros problemas. Ni siquiera se nos permitiría intentar averiguar qué está pasando si no nos ocupamos de Whitley. Ustedes dos se comportaron de manera bastante extraña. ¿Qué pasó? Jaune le explicó todo sobre su encuentro con Whitley. Emerald estuvo sorprendentemente atenta. Parece un personaje pintoresco. ¿Sabes con seguridad si vio el currículum falso? No, no es como si fuera a preguntar por si acaso no sospecha de nosotros. Entonces, tal vez no lo vio. Si lo hubiera visto, podría haberte acusado directamente. No es como si pudiéramos salir de esto mintiendo. No, estoy segura de que lo vio. Lo mencionó específicamente y créeme que no era el tipo de persona que dice cosas sin pensarlas. Lo mencionó a propósito. Entonces, ¿por qué no nos han echado, o algo peor? Creo que eso despertó su curiosidad. No, en realidad creo que ya habíamos despertado su curiosidad antes de eso y eso fue lo que lo llevó a ver lo que nos permitió entrar a su casa. Ver un papel en blanco debe haberla hecho subir a 11. Genial, entonces somos como su pequeño experimento científico. Jaune hizo una mueca. No se equivocaba. Es más que eso. En esa reunión que tuvimos, él estaba tan concentrado en lo que hacíamos y en cómo lo hacíamos. Era como si estuviera tratando de confirmar si yo era real. ¿No mencionó algo sobre intentar confirmar algo? Sí, lo dejó bastante vago, pero parece que alguien ya le había hablado de esto antes. Creo que quiere creerle, pero no puede hacerlo sin ninguna prueba. Tal vez eso sea lo que somos. Somos la prueba que está buscando. Está tratando de averiguar si somos genuinos. Jaune se detuvo al recordar cómo concluyó su reunión. Sin embargo, no creo que haya hecho mucho para convencerlo. Le dije que ya habíamos lidiado con un espíritu vengativo, solo para que un geist continuara con el embrujo un poco más tarde. Probablemente se dio cuenta de que estaba mintiendo en el momento en que escuchó eso. La aparición de espíritus sigue siendo extraña. Es inusual, pero no antinatural.
Se necesitará mucho más que una serie de coincidencias para que alguien crea en la magia. Entonces, ¿qué quieres hacer? Preguntó finalmente Esmeralda. No lo sé. Jaune estaba cansado. Lo que realmente quería hacer era volver a Vale y dormir en su apartamento durante un par de días. Que la familia Schne contratara a un cazador para que se ocupara de esto, no a dos adolescentes que estaban en una situación que les superaba. Aunque, ¿no se había intentado eso ya? Si hubiera habido un Heist original, se debió haber llamado a un cazador para eliminarlo, pero eso no detuvo nada. Uno nuevo tomó su lugar y comenzó los problemas de nuevo. Esta invasión de Heist no se iba a detener sin algunas medidas adicionales. Si tan solo Jaune tuviera alguna idea de lo que podrían ser. Trabajemos hacia atrás. Encontrar el comienzo de este lío debería darnos algunas pistas. ¿Cómo se supone que hagamos eso? Vimos que se le ha dicho al personal que mantenga la boca cerrada. Eso era cierto, pero ¿por qué? Incluso si Jax pensaba que el incidente anterior con el Heist no estaba relacionado, lo cual era bastante improbable ahora que se había confirmado un nuevo Heist, retener información solo podría perjudicar su investigación, así que ¿por qué lo ordenó? Jaune se pasó la mano por la cara. Otro problema más que añadir a la pila. Aunque el personal no quiera hablar, alguien tuvo que haber recibido un pago para encargarse del primer Heist. Debería haber algún tipo de documentación. ¿En serio quieres que revisemos un montón de archivos financieros? Dijo Emerald, irritada. No, vas a estar hurgando en archivos financieros. ¿Qué? Ahora Esmeralda estaba completamente enojada. Tranquilízate, dijo Jaune en voz baja, como si estuviera hablando con un niño temperamental. No puedo hacerlo. El señor Schne podría haber dicho que podíamos ir a donde necesitáramos, pero dudo que eso se aplique a la revisión de documentos de la empresa. Sin embargo, tienes una forma de evitarlo. Mi apariencia no es tu carta personal para salir gratis de la cárcel, ¿sabes? Pero es muy útil. Esmeralda gronó. ¿Y qué harás tú? Voy a investigar nuestro otro problema. Whitley ha oído hablar lo suficiente sobre el mundo desconocido y sintió la necesidad de al menos investigarlo. Quien se lo haya contado puede que sepa más que nosotros sobre lo que está pasando aquí y tal vez pueda hablar con él en nuestro nombre. ¿Sabes siquiera quién es esta persona? Whitley dijo que era una mujer y también dijo que ella les dijo lo mismo a sus hermanas, así que no puede ser ninguno de ellos. Voy a arriesgarme y decir que los niños Schne no salían mucho a socializar, así que en realidad solo podría ser una persona. Jaune hizo una pausa. ¿Sabes algo sobre la señora Schne? Emerald se encogió de hombros. Hace mucho que no se ve a Willow Schne en público. Hay todo tipo de teorías locas al respecto, desde que sufrió una crisis nerviosa hasta que está postrada en cama por una enfermedad incurable. Elige la que quieras, pero todas apuntan a que no es una fuente de información fiable. Jaune le dedicó a Emerald esa sonrisa tonta que la irritaba y la enamoraba al mismo tiempo. Nunca lo sabré a menos que lo vea con mis propios ojos. Emerald estaba en la oficina de Jax Schne. El hombre estaba sentado detrás del escritorio y parecía que su visita lo había perturbado físicamente. Ella podía entenderlo. Ella solo había venido a informarle sobre el ataque de los Heist, algo de lo que él definitivamente ya habría oído hablar, así que desde su perspectiva toda la reunión fue una pérdida de tiempo. El jefe de Schne no se arriesgaría a parecer grosero diciéndole que se fuera, al menos con palabras, pero cada centímetro de su cuerpo y cada ángulo de su postura dejaban en claro que realmente le gustaría que Emerald se fuera. Para alguien que solo se sentaba detrás de un escritorio todo el día, en realidad tenía una presencia bastante intimidante. Le hacía falta más coraje para estar allí y darle su informe del que ella pensaba. Maldito Jaune por cargarla con trabajos difíciles. Probablemente estaba tomando té con su esposa en ese momento. Cuando todo esto terminara, ella le diría lo que pensaba. Señorita Sustray, parece molesta, dijo el señor Schne en un tono que parecía el de un intercomunicador humano. Tal vez debería retirarse a su habitación y relajarse. Estoy bien. Solo un poco cansada por nuestra investigación de anoche, dijo Emerald con una mentira poco convincente, pero Jax no hizo ningún comentario al respecto. Su única preocupación había sido conseguir que se fuera de todos modos. ¿Tienes algo más que informar? No, señor. Entonces estás despedido y, por favor, no sientas la necesidad de informarme. Simplemente dile a mi secretaria cuando hayas terminado el trabajo y ella te pagará.
Emerald tuvo que hacer un esfuerzo monumental para reprimir la expresión de absoluta sorpresa en su rostro. ¿En qué estaba pensando Jax? ¿Solo quería que pasaran por su secretaria? No parecía que tuvieran que ofrecer ninguna prueba de que hubieran logrado algo. Emerald ya sabía que Jax no se tomaba tan en serio sus afirmaciones místicas, pero ¿acaso no le importaba en absoluto el estado de su mansión? Dije que estás despedido. Lo siento, señor, respondió Emerald al darse cuenta de que había estado parada allí. Se despidió finalmente dándole a Jax la paz que quería, o al menos eso era lo que él pensaba. Emerald todavía estaba allí, por supuesto, solo que completamente invisible. No era una ilusión fácil de lanzar. En objetos estacionarios como sus armas enfundadas no era tan malo, pero cuando era su cuerpo entero comenzaba a volverse agotador rápidamente. En lugar de simplemente enmascararse con la figura de otra persona, hacer esto la obligaba a borrar toda su presencia. En realidad, no era invisible después de todo. Era solo una ilusión de la habitación como si no estuviera en ella, ajustada a la perspectiva de Jax, que tenía que modificarse ligeramente con cada paso que daba, teniendo en cuenta los cambios o sonidos que hacía y también asegurándose de que Jax aún pudiera interactuar con todo normalmente. Ella ya podía sentir que comenzaba el dolor de cabeza. Emerald comenzó a escanear la estantería más cercana. Necesitaba terminar esto lo más rápido posible. Cuanto más tiempo continuara con esto, más probabilidades habría de que se equivocara. Buscaba cualquier tipo de información sobre el incidente original de los Heist, y el candidato más probable era un documento minucioso al respecto. No les daría mucho más que el marco temporal de cuando sucedió y la persona a la que se le pagó para que se ocupara de ello, pero sería un comienzo. Desafortunadamente, Emerald apenas tuvo la oportunidad de mirar antes de que la puerta se abriera con un crujido. Emerald no tuvo tiempo de crear una ilusión sobre la nueva ocupación, y probablemente no hubiera podido manejarla de todos modos, así que cuando Whitley Schnee entró, sus ojos se clavaron en ella. Jack suspiró, frustrado por haber sido interrumpido por segunda vez. ¿Necesitas algo, Whitley? Emerald solo necesitaba mantener la calma. Mientras mantuviera la calma, Whitley podría asumir que su padre sabía que ella estaba allí y que simplemente no se molestaba en mencionarlo. Sí, padre, tenía algo que discutir contigo sobre la nueva apariencia del Heist, en privado, por así decirlo. Ya estamos en privado. Whitley le lanzó a Emerald una sonrisa arrogante. Maldito sea. Ya he tenido esta conversación muchas veces hoy, así que más vale que sea importante, continuó Jax, sin darse cuenta de los juegos que se desarrollaban ante sus propios ojos. Ya veo, seré breve entonces. Creo que deberías posponer el envío de ayuda a los cazadores. ¿Por qué haría eso? Porque ya hemos contratado a 2 personas capaces de ocuparse de esto. ¿Te refieres a esos 2 estafadores? Cuanto antes se vayan de aquí, mejor. Ahora bien, padre, usted fue quien los contrató, así que seguramente debe tener cierta confianza en sus habilidades. Jax, probablemente la última persona de Redmond con la que se debería bromear, frunció el ceño. Elegí las mejores manzanas de una mala canasta. Cuanto antes acaben su exorcismo, mejor. Finalmente podré dejar atrás este espectáculo mediático. Si bien eso es cierto, me gustaría mencionar que parecen luchadores competentes. Hace poco hablé con el señor Arky mencionó que mataron a un Heist anoche. Los ojos de Jax se abrieron de par en par por la sorpresa y los de Emerald se entrecerraron. Jaune había mantenido sus acciones vagas, específicamente para evitar hablar sobre el Heist. Whitley solo estaba adivinando la verdad, pero se la estaba transmitiendo a su padre como un hecho, quien en ese momento parecía como si lo hubieran golpeado con una sartén. ¿Me estás diciendo que había otro Grimm vagando por nuestra casa? Dijo Jax levantándose de su escritorio. Es muy extraño. Casi mágico, se podría decir. No me digas que crees en esas fantasías de cuentos de hadas. Por supuesto que no, padre. Solo digo que si Jaune y Emerald ya se encargaron de un Heist, no debería haber ningún problema para ellos en encargarse de un segundo. Esto entra dentro de lo que les estás pagando, ¿no? Jack se sentó lentamente en su silla, juntando las manos frente a él. Sí, supongo que sí. De hecho, esto podría ser bueno para nosotros. Podríamos decirle a los medios que esas falsas afirmaciones de fantasmas no eran más que un Grimm fugitivo. Incluso podríamos echarle la culpa a la Academia Atlas si fuera necesario. Exigir saber por qué sus cazadores dejan que los Grimm anden sueltos. Desviar la atención de los medios.
Sí, esto podría curar muchos dolores de cabeza a la vez. Me alegra oírlo, padre. Whitley se giró hacia Emerald, y estoy seguro de que otros también están contentos. Los dos se miraron brevemente hasta que Emerald finalmente tuvo que decir algo. ¿Por qué nos estás ayudando? Jaune buscó por todas partes a la madre de Schne. Nunca la había visto antes y ahora parecía imposible encontrarla. Incluso cuando preguntaba a los sirvientes, estos apretaban los labios como si Jaune hubiera dicho algo tabú. Esto condujo a una situación muy incómoda en la que lo miraban en silencio hasta que decidía seguir adelante. Jaune estaba empezando a pensar que estaba persiguiendo a un fantasma, y no al tipo de fantasma que le habían encargado perseguir. En realidad, no era imposible que Willow-Schne estuviera muerta y que su fantasma fuera el que causara todo esto. Las palmas de las manos de Jaune empezaron a sudar. Si ese era el caso, no sabía qué iba a hacer. Realmente deseaba que alguien le dijera si la mujer estaba al menos viva. Afortunadamente, el peor escenario se evitó cuando Jaune finalmente encontró a una mujer de piel pálida y cabello blanco sentada en el jardín. El clima del Atlas no permitía un jardín, por lo que en realidad era solo una habitación cerrada, más como un invernadero, con muchos macizos de flores esparcidos por todas partes. Sin embargo, el lugar se sentía tranquilo, un toque de verde en la casa blanca y azul. La señora Schne estaba sentada en el medio de todo, en una mesa de metal, de espaldas a Jaune. Hola, señora Schne, anunció Jaune, pues no quería acercarse sigilosamente a la mujer sin querer. Ella no respondió a pesar de que Jaune sabía que lo había dicho lo suficientemente alto para que ella lo oyera. Lo dijo de nuevo, más fuerte esta vez, por si acaso, pero no hubo respuesta. El pánico se apoderó de Jaune cuando los pensamientos del peor escenario posible volvieron a su mente, excepto que esto podría ser peor. ¿Y si pensaban que la había matado? Corrió rápidamente hacia la matriarca Schne, sus zapatos golpearon bruscamente el camino adoquinado. Estaba a solo un par de pies de distancia cuando la mujer finalmente habló. Whitley, ¿podrías no tocar tan fuerte? Me va a dar dolor de cabeza. Su voz era tan suave y frágil que parecía más la de una abuela que la de una madre. No soy tu hijo. Mi nombre es Jaune, Jaune Ark. Se acercó a ella para presentarla adecuadamente y notó todas las botellas llenas de alcohol que había sobre la mesa y aún más botellas vacías por todas partes. Willow se llevó un vaso a los labios en ese momento y se lo bebió en cuanto lo vio. Honestamente, eso lo ofendió un poco. Willow se tomó el tiempo de servirse otro trago antes de responderle a Jaune. Lo siento, James, mi edad me está afectando. Es Jaune, corrigió, sintiendo que su edad no tenía nada que ver con ello. Lo siento, ¿por qué no te sientas y hablamos? En realidad no había otro asiento, así que Jaune se quedó de pie. Era evidente que esta mujer no esperaba mucha compañía. Preferiría quedarme de pie si no te importa. No pareció oírlo, ya que estaba ocupada bebiendo un par de onzas más. ¿Sabes quién soy? Preguntó Jaune. Los ojos cansados de Willow exploraron lentamente su cuerpo y su rostro. ¿Eres el novio de Winter? Jaune suspiró. No, no lo soy. Willow intentó tomar otro sorbo, pero su mano temblaba tanto que le costaba llevarse el vaso a los labios. Jaune no pudo soportarlo más, la agarró suavemente del brazo y le quitó el vaso de la mano. Ella lo miró con nostalgia. ¿Qué le había pasado a esta mujer? Con el vaso fuera de su alcance, hizo contacto visual con Jaune por primera vez. Señora Schne, dijo, me han contratado para ocuparme de unos incidentes misteriosos que han estado afectando a su hogar. ¿Sabe de qué estoy hablando? Por un terrible momento pensó que no lo haría, pero finalmente ella asintió con la cabeza. Sí, ya veo, así que tú eres la cuidadora. ¿Cómo sabes de ese título? Jaune no había pensado realmente en cuánto podría obtener de la señora Schne, pero esto sin duda superaba sus expectativas. ¿Eres cuidadora? Willow apoyó el codo sobre la mesa y apoyó la cabeza en la palma de la mano, haciendo que su cabello blanco le cayera sobre el ojo. En algún momento debió haber sido una mujer increíblemente hermosa, pensó Jaune, pero ya no lo era. No, no lo soy. Apenas sé qué significa esa palabra. Todo lo que sé son las historias que me contó papá. Historias que supongo que les transmití a mis hijos. Los ojos de Willow se desviaron hacia las botellas de alcohol. Antes les encantaban, pero los niños envejecen y dejan de creer en Papá Noel, el hada de los dientes y los cuidadores fantásticos.
Mi condición, señaló todas las botellas de vino vacías, no ayudó a vender la verdad. A veces me pregunto si algo de lo que me dijo mi padre era real o si solo lo imaginé. Es real, dijo Jaune sintiendo la necesidad de al menos confirmarlo para la pobre mujer, lo he visto. Pero ¿y los que no? Winter y Weiss me dejaron incluso antes de partir físicamente, y mi marido nunca lo soportó. Se llevó la mano a la mejilla como si acabara de recibir una bofetada. Deja de llenarles la cabeza de tonterías, me decía. Whitley cree, o al menos intenta creer. Dios lo bendiga, hijo mío, es tan incomprendido. ¿Por qué es tan buen chico cuando yo he sido tan mala madre? Todavía viene a verme, ¿sabes? Y me pide que le cuente mis historias. Tenía miedo de que solo me estuviera siguiendo la corriente. No lo es. En realidad no nos conocemos, pero eso lo sé a ciencia cierta. Además, es posible que hayas conseguido comunicarte con tu marido, al menos un poco. Él envió esa solicitud para pedirme ayuda. Willow inclinó la cabeza y, aunque fue sutil, Jaune pudo ver que tenía un poco más de fuego en los ojos. Estoy realmente agradecida de que estés aquí, Jaune Ark. Puede que yo esté rota sin posibilidad de reparación, pero mis hijos no. Incluso si no puedo hacer nada más, quiero asegurarme de que no terminen como yo. Mis hijas ya volaron del nido. Whitley es el único que queda. Solo necesita un pequeño empujón. Una razón para creer, así que gracias una vez más por venir, Jaune Ark. Jaune estaba un poco asustado. Parecía que acababa de caer en una especie de conspiración de la SDC, exactamente lo que Emerald le había dicho que no hiciera. ¿Te importaría decirme de qué estás hablando? Por primera vez desde que comenzó la conversación, Willow sonrió. Puede que sea una borracha, pero sigo siendo la esposa de uno de los hombres más poderosos del mundo. Todavía tengo mi lugar en esta empresa. Jax no hizo esa petición, lo hice yo. Capítulo 17. Willow Stsne bebió un sorbo de su vaso, que había recuperado en algún momento entre el apagado y reinicio del cerebro de Jaune. Jaune no era un hombre que no estuviera acostumbrado a ser manipulado gracias a sus hermanas, pero nunca antes había estado tan seguro de que estaba tomando sus propias decisiones y forjando su propio camino solo para descubrir que alguien más lo había engañado por completo. Está bien, tal vez eso no fue del todo justo, pero estaba claro que en lo que se había metido no era lo que esperaba. Emerald le había advertido que el apellido Stsne era sinónimo de astucia y planificación despiadada. Realmente debería haberla escuchado. Ahora estaba atrapado en una guerra de poder entre los jefes de los Stsne junto con el problema aún muy real de un Geist que reaparecía y aterrorizaba la mansión. Jaune consideró darle a la persona que tenía frente a él la cifra del medio y marcharse por completo, pero, lo supiera o no, Willow había atrapado a la presa perfecta. Jaune y Emerald necesitaban el dinero de este trabajo por encima de todo. Ella podría haberle ordenado que comenzara a limpiar baños y, aparte de quejarse ante un juez por una violación de las leyes laborales, no había mucho que pudiera hacer. En retrospectiva, tal vez viajar a una nación que no conocía mucho sin dinero y depositar su fe en una empresa que era conocida por maltratar sus procesos no fue la mejor idea. Al final, Willow Stsne lo tenía justo donde quería. Jaune simplemente tendría que jugar con él. ¿Qué quieres para mí? ¿Por qué suenas tan deprimida? Parecía genuinamente confundida, como si esta situación pudiera interpretarse de otra manera, pero sabiendo que podría ser un poco lenta en captar la situación, debido a la cantidad de alcohol que probablemente había consumido, Jaune decidió informarle por qué podría estar un poco irritado. Bueno, para empezar, pensé que el trabajo era mucho más complicado en el mejor de los casos y una completa mentira en el peor. Mi compensación monetaria, que necesito desesperadamente, está en riesgo porque cambiaste las reglas y, por último, mi pareja me va a matar en cuanto se entere de esto, así que lo siento si no estoy de muy buen humor. Willow se quedó mirando el líquido rojo de su vaso. Lo siento, dijo. Entiendo cómo debes sentirte, pero tienes que entender que eso no es lo que está pasando aquí. Puede que te haya traído hasta aquí por ser poco honesta, pero si lo único que quieres es el dinero, en realidad estás en una muy buena posición. La única razón por la que mi marido aceptó mi estratagema fue porque no quería que la empresa se viera afectada por una publicidad falsa después de que yo hiciera circular el anuncio. Si vas a verlo y le dices que ya no tienes nada que hacer, probablemente te dará el dinero sin cuestionarlo solo para que te vayas. Si así es como te sientes, entonces puedes irte, no hay nada que pueda hacer para detenerte. Solo te traje aquí para pedirte tu ayuda. Jaune no se fue.
La mujer que tenía delante parecía tan cansada, tan impotente. ¿Cómo había pensado alguna vez lo contrario? Era poco probable que pudiera siquiera ponerse de pie por sí sola en ese estado y, a juzgar por todas las personas que había visto hasta ahora, no había nadie en la mansión dispuesto a ayudarla. Te escucharé, dijo Jaune, haciendo que Willow lo mirara con un poco más de vigor. No digo que te ayude, pero te escucharé. A cambio, tienes que contarme todo, nada de trucos. Tienes mi palabra, solo imprimí ese anuncio falso porque no tenía otra opción, pero si somos honestos con nosotros mismos, ya que mi esposo te contrató gracias a ese anuncio, no puedes decir que fue una mentira. Además, como estoy seguro de que habrás notado, de hecho hay algo misterioso sucediendo a su alrededor. Jaune asintió. Por eso enviaste el anuncio, porque sabías que algo estaba pasando pero tu marido se negó a creerte. Esa no es la historia completa. Esta obsesión fue simplemente el detonante que te trajo aquí. Dudo que pudiera captar la atención de un cuidador si no hubiera al menos alguna evidencia sólida de que algo no era natural. Por una vez, los tabloides ayudan. Bueno, aquí estoy, dijo Jaune encogiéndose de hombros. ¿Qué quieres de mí? Quiero que te hagas amigo de mi hijo, Whitley. Jaune no se lo esperaba. Espera, vas a tener que dar un paso atrás. ¿Hiciste todo esto solo para que tu hijo tuviera un amigo? Debe haber habido una manera más fácil. ¿No has pensado en las citas para jugar? Willow soltó una risita, que sonó áspera y fuera de práctica. Temo que solo te esté confundiendo más. Creo que sería mejor si empezara desde el principio. Siéntate, esto puede llevar un rato. Aún no había otra silla, por lo que Jaune permaneció de pie. Willow no hizo ningún comentario, ya que había cerrado los ojos para recordar. Mi padre era mi héroe. Puede que no estuviera mucho tiempo en casa durante mi infancia, pero cuando lo estaba, yo era la chica más feliz de Remnant. Le hacía contarme historias de sus aventuras durante horas. No puedo decirte cuántas veces me dormí escuchándolas. A medida que fui creciendo, las historias se volvieron más fantásticas. Incluso entonces, pensaba que solo exageraba, para asegurarse de no decepcionar a su hija. Las historias sobre arrastrarse por cuevas o excavar en la tierra en busca de nuevos depósitos de polvo se vuelven obsoletas después de un tiempo. Hoy en día creo que era lo contrario. Creo que mi padre en realidad censuraba las historias para no asustarme con charlas sobre artefactos antiguos y los poderes sobrenaturales que los rodeaban. Willow sonrió. Se veía tan tranquila. Cuando tenía 9 años, ya había llegado a esa edad en la que pensaba que sabía tanto como los adultos y odiaba que me mintieran. Empecé a expresar mis dudas sobre sus historias con la dureza y la franqueza de una niña. Creo que le dolió más de lo que pensaba. No creo que esas historias fueran solo para mí, sino también para él. No podía ir por ahí difundiendo esas historias, la gente pensaría que estaba loco. Que lo rechazara probablemente fue un golpe muy duro. Dejó de contarme historias después de eso y se iba incluso más a menudo de lo habitual, pero el día de mi 11º cumpleaños entró caminando con la sonrisa más grande y tonta que jamás había visto, y me puso este pequeño regalo en el pecho con tanta fuerza que casi me derriba. Ábrelo ahora mismo, te va a encantar, dijo. Lo hice y nunca creerás lo que fue. Willow casi se reía al recordarlo. Era un palo. Un palo estúpido que podría haberse roto de uno de los árboles del patio delantero por lo que sabía. Oh, estaba tan cabreada. Lo agarré y se lo arrojé a mi padre tan fuerte como pude. Como puedes imaginar, era un palo, así que todo lo que hizo fue rebotar en su pecho, pero lo que dejó atrás fue lo que me hizo detenerme en seco. Un rastro de rojo siguiendo el camino exacto que tiré. Ni siquiera sé cómo describir lo que vi. Era como luz quieta, aunque eso es imposible, pero solo trata de imaginarlo, era hermoso. Mi padre me había comprado algo que estoy segura de que todas las chicas de Remnant han soñado con tener al menos una vez, una varita. Sin embargo, no era exactamente un dispositivo de lanzamiento de magia todopoderoso. Lo único que hacía era crear esos caminos de luz quieta. Podía cambiar el color pensando en uno o con mis emociones, pero eso era todo. Además, dejaba de funcionar y todo lo que dibujaba desaparecía cuando el sol se hundía en el horizonte. Aún así, me encantaba, y demostró que ni las historias de papá no eran tan inventadas. Después de todo, estoy segura de que el propósito previsto de esa varita no era ser el pincel tridimensional de alguna niña. Jaune se lo podía imaginar. Algo así sería genial para sus grabados si no tuvieran ningún tipo de aversión a la luz. ¿Todavía lo tienes?
La señora Schne bajó los hombros y tomó otro trago, retirando la mitad del líquido. Lamentablemente no. Lo usé todo el tiempo y no traté mis juguetes con el máximo cuidado. Al final, era solo un palo. Pisarlo accidentalmente era más que suficiente para romperlo, pero eso no viene al caso. La parte importante es que después de mi cumpleaños y mi renovada creencia, mi padre adquirió suficiente confianza en sí mismo como para comenzar a organizar reuniones en la casa, no como las reuniones de negocios que involucraban al SDC a las que estaba acostumbrado. Estas reuniones eran, esto va a sonar horrible, pero eran más como una secta. Las personas que se presentaban tenían mucho más, digamos, personalidad, de la que cualquiera se atrevería a mostrar en una reunión de la empresa. La mayoría de las veces me mantenían alejado de sus actividades, creo que era más por culpa de mi madre que de mi padre, ella no aprobaba a estas personas extrañas, pero maldita sea si no lo intentaba. No hubo un momento en ninguna de esas reuniones en el que no intentara servirles bebidas u ofrecerles mi ayuda. Conversé con algunos de ellos y cuando llegué a la adolescencia, algunos de ellos me ayudaron. Los miembros más jóvenes incluso se acercan a mí, generalmente muy nerviosos, pero nunca se llega a nada. Aprendí algo de lo que hicieron, pero nada del cómo ni del por qué. Si no fuera por ese regalo de cumpleaños, probablemente habría pensado que mi padre estaba loco. Parece que tuviste una infancia interesante, dijo Jaune, deseando tener una silla en ese momento. Entonces, ¿cómo terminaste aquí, bebiendo hasta hartarte en un jardín lleno de deudas tratando de conseguir que un completo extraño se hiciera amigo de tu hijo? No fue una infancia muy interesante. Solo te estoy dando los mejores momentos. El trabajo y las historias de mi padre eran geniales y un pasatiempo muy querido, pero no ocupaban la mayor parte de mi vida. Pasé la mayor parte de mi vida yendo a la escuela, saliendo con amigos y llevándome bien con las élites de la sociedad Douglas. Supongo que tenía más libertad que las otras princesas ricas, pero aún así se esperaba que me integrara. No lo odiaba si eso es lo que estás pensando, seguro que ir a eventos similares para ver a las mismas personas todo el tiempo se volvió un poco aburrido, pero había echado un vistazo a la otra vida de mi padre para llenar el vacío. Estaba feliz con mi vida. Conocí a mi esposo en esos eventos. No fue amor a primera vista, pero él siempre parecía saber exactamente las cosas correctas para decirme, y en las citas siempre sabía a dónde quería ir o qué quería. Era perfecto. La mano que sostenía su vaso se tensó. Debería haber sabido en ese momento que no existía un hombre tan perfecto. El hombre del que me enamoré era solo una falsa personalidad creada para ser mi ideal. Me llevó años darme cuenta de eso cuando ya era demasiado tarde. Mi padre ya había fallecido, Jax era el jefe de la SDC y yo tenía 3 hijos. La magia de mi vida se había apagado. Así que decidiste recuperarlo a través de tus hijos. Ya lo estoy empezando a entender, dijo Joe con una sonrisa antes de volver rápidamente a la normalidad mientras terminaba la taza. Aunque en realidad no era así, solo quería ser una buena madre, pero lo único que sabía hacer era repetir las historias que mi padre me había contado. Ellos las disfrutaban, pero yo no tenía una varita para darles, así que crecieron de la misma manera que yo y dejaron de creer. Me gustaría poder decir que ayudé a Winter y Weiss a escapar de la influencia de su padre, pero lo hicieron por sí solos. No me necesitaban ni a mí ni a ninguna de mis magias prestadas. Pero Whitley es diferente, ¿no? Sí, lo es, y por eso necesito tu ayuda. Mis hijas encontraron el impulso para irse en sus deseos de ayudar a la gente con sus habilidades de combate. Whitley, lamento decirlo, no seguirá sus pasos. Ve varios defectos en sus trayectorias profesionales y en su forma de pensar. Sí, lo deduje del pequeño almuerzo que tuve con él, dijo Jaune. Willow aceptó eso con un gesto sombrío. Sigue buscando sus propósitos, uno que lo satisfaga, pero creo que sé cuál es. Dije que todavía viene a escuchar mis historias, pero no de la misma manera que lo hacía cuando era niño, cuando sus ojos brillaban como estrellas. Ahora solo escucha sin emoción, como si yo fuera un libro de texto en audio. Me llevó un tiempo descifrar lo que eso significaba, pero llegué a la conclusión de que simplemente está atrapado. Jaune arqueó una ceja. Atrapado entre creer mis historias o creer que estoy loca. No sé por qué le da mucho más crédito a mis historias que cualquiera de mis hijas, tal vez lo heredó de su abuelo, pero nunca se dejará engañar por completo sin alguna prueba y no tengo una varita para darle. Soy la varita, dijo Jaune cuando finalmente todo encajó. ¿Quieres que se lo demuestre?
Sí, dijo Miyou sonriendo, la verdad es que no sabía a quién iba a tocar cuando envié ese anuncio, pero era un riesgo que tenía que correr. Me alegro de que fueras tú, alguien de su edad, pareces un buen chico, así que, por favor, ¿podrías introducir a mi hijo en ese mundo desconocido como es debido? Jaune se quedó sin aliento. Casi podía oír a Emerald gritándole que dijera que no. Ser mentor de Whitley Schne no formaba parte del trato y no había ninguna recompensa extra por hacerlo. Además, las introducciones al mundo de la magia no eran algo que se pudiera regalar como si fueran caramelos. Jaune todavía no estaba muy familiarizado con él, pero se sentiría como un monstruo si rechazaba la petición de esta pobre mujer. Bueno, ya había traído a Emerald y posiblemente a ese fauno felino al mundo desconocido sin pensarlo demasiado. ¿Qué era uno más? Whitley no caminaba ni corría, se movía a grandes zancadas. Era solo otra forma de recalcar lo mucho mejor que era la familia Schne en comparación con el resto de los plebeyos, haciendo un espectáculo de que incluso la forma de caminar no era la misma, o era solo el extraño hábito de Whitley. Emerald hizo todo lo posible por recordar si el señor Schne caminaba de la misma manera, pero no podía recordarlo. De cualquier manera, la cabreaba. Whitley no era mejor que ella, si estas fueran las calles de Vale, podría haberlo robado a ciegas antes de que pudiera parpadear, borrar esa sonrisa arrogante de su rostro. Emerald sonrió ante la idea, pero rápidamente la dejó de lado, un poco avergonzada. No eran los callejones y los montones de basura de Vale, y Emerald no era una ladrona sin hogar en busca de su próxima comida. Las cosas habían cambiado, algo que tenía que recordarse constantemente. Hasta ahora, Jaune había cumplido su promesa y la vida de Emerald era mejor por ello, pero la carrera de cuidadora era claramente impredecible. Las cosas podían cambiar de nuevo, Emerald también tenía que recordar eso. ¿A dónde me llevas?, preguntó Esmeralda, harta de sus pensamientos internos. A la biblioteca, buscabas algunos documentos sobre el incidente anterior con los Heist, ¿no? Mi padre no guardaría ese tipo de cosas en su oficina, las archivaría en la biblioteca. Esmeralda no le había contado nada de eso. Pistas de contexto, dijo Whitley respondiendo a la pregunta no formulada, dada la situación y lo que te pillé haciendo, en realidad solo hay una conclusión razonable. ¿No tuviste hace poco una conversación con Jaune sobre los peligros de pensar que siempre tienes la razón? Dentro de lo razonable. Tu expresión de ahora y de entonces me dice que tengo razón. Soy muy buena leyendo a la gente. Incluso puedo leer los labios, lo que resulta útil en los eventos de negocios. A la gente no le gusta que le pidan que repita lo que ha dicho. Por supuesto, si me equivoco y estabas en el estudio de papá por alguna otra razón, por favor corrígeme. Emerald no podía, y simplemente sabía que Whitley tenía un tablero de conteo imaginario en su cabeza para llevar el registro. Llegaron a la biblioteca y Whitley abrió la puerta para Emerald, marchando a grandes pasos. Las damas primero. La biblioteca no era tan grande como Emerald pensó que sería. Aún así era grande, pero solo teniendo en cuenta que pertenecía a una sola familia. No pareces tan impresionado, dijo Whitley después de cerrar la puerta. Te aseguro que lo que a la biblioteca le falta en cantidad lo compensa con creces en calidad. Algunas de las obras que hay aquí son bastante raras. Como sea, solo llévame a lo que necesito, los registros financieros del cazador que contrataste para lidiar con el Heist original. Antes de eso me gustaría hacerte algunas preguntas. Si tienes alguna pregunta, consulta a Jaune. Ya hablé con él, pero es una persona reflexiva, que se toma las conversaciones con calma y no da muchas pistas. Tú pareces mucho más directo. Emerald no estaba segura de que le gustara la insinuación de Whitley de que no era una pensadora. Prefería ir al grano. ¿Y si me niego? Me preguntaste por qué te estaba ayudando en el estudio de mi padre. Esta es la razón. Quiero información. Información sobre este mundo desconocido del que he oído hablar. Si no estás dispuesto a ayudarme, siéntete libre de buscar en la biblioteca sin mi ayuda. Eso llevaría una eternidad y él lo sabía. Whitley ni siquiera parecía disculparse en lo más mínimo por el subterfugio. ¿Qué te hace estar tan seguro de que este mundo desconocido existe? No estoy seguro, admitió. Puede que mi madre esté loca y que tú y Jaune seáis unos magos útiles. Es mucho más probable que todo esto sea una fantasía vacía, pero ¿y qué? Puede que suene arrogante, pero si hay una persona que puede permitirse el lujo de apostar por esto, soy yo. Weiss está a punto de dejar de ser heredera y yo no voy a desperdiciar el puesto cuando me lo den.
Ya me he propuesto convertirme en uno de los hombres más poderosos de Remnant, incluso si todo esto no conduce a nada. Sin embargo, la cuestión es que no creo que mi madre esté loca, no creo que tú o Jaune seáis unos farsantes, y no creo que esté persiguiendo un sueño sin sentido. Para alguien que no está seguro, seguro que estás actuando con confianza. ¿Crees eso? Bueno, como dije, perder aquí no significa nada a largo plazo, así que bien podría ir con todo. Sin embargo, no voy a ir completamente a ciegas. Tengo algunas pruebas, por circunstanciales que sean. ¿Qué pasa?, preguntó Esmeralda curiosa. Whitley comenzó a caminar hacia una de las estanterías de libros en la parte trasera. Exploré esta casa extensamente cuando era niño. Fue divertido mapear todo el lugar, conocer cada pequeño detalle de esta enorme mansión. También pensé que sería capaz de encontrar algún secreto oculto como en las películas. Realmente no creía que encontraría nada, así que no me esforcé mucho, pero cuando me interesé académicamente en las historias de mi madre, pensé que lo intentaría de nuevo, y no lo creerías, Whitley agarró el borde de la estantería y con un fuerte tirón la abrió junto con la pared detrás de ella, realmente existía. Emerald no sabía qué decir, estaba muy sorprendida. De alguna manera, esto era incluso más increíble que cualquier magia que hubiera encontrado. En realidad, había una habitación secreta en la biblioteca de la mansión. Lo sé, dijo Whitley, ahorrándole a Emerald la necesidad de hablar. Es cómico lo grupito que es. Tuve exactamente la misma reacción. La cerró y la habitación volvió a la normalidad. En realidad no hay nada ahí. Es solo un pasadizo que conduce al exterior. Tal vez sea una ruta de escape para tu familia, por ejemplo, si tu mansión alguna vez es atacada, trató de razonar Emerald. Si fuera así, mi padre nos lo habría dicho, además, la biblioteca sería un lugar bastante incómodo para algo así. No, no creo que mi padre, mis hermanas o incluso mi madre sepan de esto. Pero alguien sí lo sabe, el pasillo se limpia como cualquier otra parte de la casa. No puedo pensar en nadie más que Klein. Siempre ha sido extraño y si hay alguien que se molestaría en limpiar un pasillo secreto, ese sería él. Entonces, ¿esta es tu prueba? Una estantería móvil y un pasadizo secreto. Es extraño, pero no es magia. Lo sé, pero ofrece algunas pistas. Mi padre hizo que ampliaran mucho esta casa cuando tomó el control del SDC, pero hasta donde sé, esta habitación era parte de la estructura original que encargó mi abuelo. Eso significa que fue él quien la hizo instalar. El caso es que habría tenido tan poco sentido tener una salida secreta en aquel entonces como lo tiene ahora. A menos, por supuesto, que no se trate de una salida secreta que oculte a la gente que sale de la mansión, sino de una entrada secreta que oculte a la gente que entra. Eso daría credibilidad a las historias de mi madre sobre las reuniones secretas de mi abuelo, lo que demostraría que no se está inventando nada, al menos no del todo. ¿No eres tú el pequeño detective? Búrlate de mí si quieres, Whitley se encogió de hombros, pero sé que sabes más de lo que dejas ver, y el trabajo de un detective es atrapar ladrones. Emerald de repente se aceleró la respiración y sus brazos temblaron. No había forma de que él pudiera saberlo. Era solo una coincidencia que eligiera esa palabra, tenía que serlo. Las autoridades de Vale ni siquiera sabían de ella, de ninguna manera un niño de Atlas podría saber quién era ella. ¿Por qué estás interesado en esto de todos modos? Fue una transición terrible, lo sabía, pero fue una transición tan terrible que en realidad tomó a Whitley un poco desprevenido. Balbuceó algunas palabras mientras intentaba volver al guión. Me interesa porque el tema es interesante. ¿Necesito alguna razón más? Un mundo de magia y misterio es tan intrigante que ¿cómo podría alguien dejar pasar la oportunidad de explorarlo? Sería como sumergirse en una nueva rama de la ciencia. Eso, junto con el respaldo de la SDC, ofrece infinitas posibilidades de descubrimiento. ¿De eso se trata?, dijo Esmeralda interrumpiendo su prédica. ¿Qué quieres decir? ¿No te basta con ser el jefe del SDC? Tienes que sumergirte en algo completamente diferente. Tener éxito en algo a través de tus propios méritos y conocimientos. Tus hermanas mayores lo hicieron, ¿no? Winter es una especialista en el ejército de Atlas y Weiss está en camino de convertirse en cazadora. Ellas se abrieron camino alejándose del éxito de papá, pero tú no. Por eso estás tan obsesionada con esto. Estás celosa de tus hermanas. Emerald lo dijo lo suficientemente alto como para que resonara por toda la habitación durante un rato, y después de eso el único sonido fue el de Whitley jugueteando con su chaleco y corbata.
No estoy obsesionado y no estoy celoso. ¿Por qué lo estaría? ¿Qué propósito tiene luchar contra los Grimm? No se detienen. Claro, los cazadores y las cazadoras pueden salvar una granja de vez en cuando, pero ¿realmente vale la pena engañar a los niños con cuentos de granjeros y heroísmo para que puedan dar sus vidas por un problema que no se puede resolver? Todo el dinero gastado en entrenar a estos pocos combatientes de élite se usaría mejor para fortificar. Estoy seguro de que cualquier aldea remota preferiría una muralla con torretas anti-Grimm en lugar de un solo cazador, que puede o no llegar a tiempo. Así que, no estoy celoso. Solo planeo que mi vida tenga un propósito en lugar de perder el tiempo como ellos. Emerald le creyó, pero eso solo significaba que su próxima afirmación sería aún más fuerte. Ya veo, no son celos, solo estás amargado. Fue el turno de Whitley de estremecerse. Lo di todo, ¿no? Tus hermanas se fueron a cumplir sus propios sueños y te dejaron atrás. ¿Quieres que el mundo desconocido exista para poder tener algo que ver con ellas? ¿Quieres ser mejor que ellas, fastidiarlas por abandonar a su hermano pequeño? Por primera vez, Whitley parecía realmente molesto. Se acercó a Emerald, abandonando su postura habitual, y levantó el brazo como si fuera a abofetearla. Ella estaría preparada si lo intentaba, pero no tenía por qué llegar a ese punto. Casi de forma poco natural, Whitley pareció calmarse y bajó la mano. Pensé que tu franqueza me facilitaría hablar contigo. Veo que fue un error que no tuvieras en cuenta las cosas que realmente no deberían decirse. Lo siento, ese es el tipo de chica que soy. Entonces supongo que jugar juegos de palabras no tiene sentido, se resignó Whitley. Sí, desprecio a mis hermanas. Solo piensan en escapar de la vida que no les gusta, nunca consideran tratar de adaptarse a ella. Había formas mucho más razonables de distanciarse de mi padre en lugar de huir, aunque sus fracasos son, al fin y al cabo, mis ganancias. Me sorprende que Weiss todavía crea que puede conservar el título de heredera con lo que ha hecho. De todos modos, me he interesado por estos asuntos mucho antes de las transgresiones de cualquiera de mis hermanas. Ya no me importa lo que piensen o hagan. Estoy haciendo esto porque quiero. La frustración en su voz se desvaneció un poco al final. Así que, por favor, si sabes algo, humildemente te pido que me lo digas. La sinceridad no era algo para lo que Emerald estuviera preparada. La idea de que Stschne suplicara algo era impensable, pero Emerald estaba ahora en esa situación. Ni siquiera sabía qué decirle. Por un lado, necesitaba la información sobre el incidente anterior, pero por el otro, Jaune les había hecho pasar por algunos obstáculos bastante grandes para evitar que revelaran magia real. Dejarlo salir ahora mismo sería como frustrar el propósito. Ni siquiera tenía pruebas. Jaune era el único que sabía cómo usar la magia, y ahora Whitley estaba empezando a inclinarse. Esto se estaba volviendo realmente incómodo. Agradecida de que un caballero blanco haya venido a rescatarla. Oh, están los dos aquí. ¡Qué lindo! No sabes lo feliz que estoy de verte ahora mismo, gritó Emerald mientras corría hacia Jaune y lo rodeaba, de modo que su figura la ocultó casi por completo. Whitley tiene algo que preguntarte. ¿Eres un niño? Dijo Jaune tratando de separarse de su nueva sombra mientras Whitley lo miraba confundido. Todo el movimiento de Jaune no sirvió de nada ya que Emerald siguió cada uno de sus pasos. Jaune simplemente no lo entendía. No era una persona sociable. Probablemente alrededor del 90% de las conversaciones en las que había participado a lo largo de toda su vida eran solo intentos de bajar la guardia de alguien para poder robarle sus cosas. No estaba acostumbrada a este nivel de seriedad o a sentirse mal por algo. No era de extrañar que la mendicidad callejera funcionara, esta sensación era horrible. Finalmente, Jaune se dio por vencido en su intento de despegarse de Emerald. Decidió que tendrían que hablar sobre su nivel de madurez cuando esto terminara, pero por ahora tenía que tratar con otra persona. Acabo de tener una conversación con tu madre. Entiendo que quieres explorar el mundo desconocido. Lo sé, dijo Whitley, sonriendo, pero tendrás que perdonarme si no te creo. Me mentiste cuando dijiste que los Heys eran espíritus inquietos. Entonces te mostraré la verdad. Te daré la prueba que necesitas, poniendo fin a la aparición de fantasmas en esta mansión. Lo único que necesito ahora es el archivo del incidente original para confirmar mis sospechas. Pareces bastante seguro de esto, afirmó Whitley. Antes de convertirme en cuidador, un gran hombre me dijo que todo lo que necesitas es confianza. Whitley asintió y fue a buscar el archivo. Mientras lo hacía, Jaune sintió un tirón en su brazo.
Emerald lo miró claramente queriendo saber cómo de repente resolvió el caso. Jaune podía entender por qué estaba sorprendida, no había podido hablar con la señora Schne y él aprendió mucho de ella. Whitley regresó con una carpeta delgada y se la entregó a Jaune. La abrió y la hojeó. Ignoró la mayor parte de la información. Solo buscaba una cosa: la fecha en la que comenzó todo. Para la mayoría de las personas, la fecha registrada en el archivo no sería nada especial, pero Jaune la conocía bien, ya que había intentado desesperadamente obtener información. Era la fecha de inicio de Beacon. Whitley, estos extraños incidentes comenzaron a suceder justo después de que tu hermana se fue a Beacon. Whitley se quedó allí un momento, asimilando la pregunta antes de que sus labios se torcieran en una sonrisa que se parecía demasiado a la mueca de un villano de película. ¿Sabes? Creo que sí. Jaune bostezó cuando se acercaban las 3 de la mañana. Él y Whitley se habían quedado sin temas de conversación hace un rato mientras estaban en el baño de Weiss, no era tan espeluznante como sonaba. Dado que Weiss era ahora el punto focal de la investigación, era obvio que debían buscar pistas en su habitación y eso incluía su baño. Lo que Jaune y Whitley habían descubierto en su baño era un espejo muy elegante. Normalmente eso no estaría fuera de lugar dentro de la mansión Schne, pero el vidrio era un poco demasiado perfectamente transparente dada la evidente edad del marco que lo rodeaba, e incluso parecía moverse por sí solo si lo examinabas con suficiente atención. Whitley le informó que este espejo también era una reliquia de su abuelo, un regalo que le dio a Weiss cuando nació. Dado todo eso, estaba claro que valía la pena investigar esto, y al investigar, Jaune significaba sentarse a esperar que sucediera algo. Whitley no estaba muy impresionado por este método de cuidado sagrado. El teléfono de Jaune sonó cuando llegó un mensaje de texto. Parece que Emerald finalmente mató al Geist, dijo Jaune después de leerlo. Es hora de ver si tienes razón, dijo Whitley, quitándose el cansancio de encima como si fuera un abrigo viejo. Apenas había tiempo para ponerse en posición antes de que la imagen reflejada en el cristal del espejo se extendiera hacia afuera y se transformara. Seguía reflejando el baño, pero no el baño como era ahora. En su lugar, una chica menuda de piel pálida y cabello blanco los miraba. Se estaba secando con una toalla húmeda y ensangrentada el costado de la cara, donde un desagradable corte vertical cruzaba su ojo. Las lágrimas corrían por su mejilla desde el otro. A pesar de ser su hermano pequeño, Whitley tenía muy poca reacción al ver a su hermana sufrir. Con suerte, se debía a que todavía dudaba de lo que estaba viendo y no a una falta de empatía. Weiss se quitó la toalla del ojo para poder ver mejor la herida. Definitivamente le dejaría un susto, pero no era tan terrible considerando que algo así fácilmente podría haberle costado un ojo. Honestamente, tuvo mucha suerte. Mirror Weiss parecía estar en desacuerdo. Levantó un dedo para trazar la longitud de la herida. Una vez que terminó, levantó la manga para limpiarse las lágrimas antes de que ambas manos cayeran sobre la encimera del lavabo. No llores más, gruñó frente al espejo. Pasé la estúpida prueba. Me demostré a mí misma. Estoy lista para ser una cazadora. Levantó la mano para acariciar la herida nuevamente. Frunció el ceño de una manera que distorsionó su hermoso rostro. De ahora en adelante, es mi vida la que tengo que vivir, mi padre ya no puede decidir. Solo deseo que reciba lo que dio. La imagen se cortó de repente y una máscara blanca con un solo ojo brillante apareció a través del espejo. El Geist miró a su alrededor tratando de asimilar su nuevo entorno después de haber venido quién sabe de dónde. Croce Amors le cortó la cabeza por la mitad antes de que pudiera llegar más lejos. Se evaporó como cualquier otro Grimm y cuando el último vestigio de su cuerpo desapareció, el espejo se onduló hacia afuera y mostró a una pequeña niña de piel pálida y cabello blanco, secándose una toalla húmeda y ensangrentada a lo largo del costado de la cara. El pomo de Croce Amor se estrelló contra la imagen, rompiendo el espejo y haciendo que llovieran trozos de vidrio sobre el mostrador. ¿Fue eso suficiente prueba para ti?, preguntó Jaune. Whitley, que había permanecido en silencio durante todo el evento, recogió uno de los fragmentos de vidrio y lo giró en todos los sentidos. Solo reflejaba lo que se suponía que debía reflejar. ¿Romperlo de una manera tan simple es realmente suficiente para detener esto? Ha funcionado en el pasado, aunque odie admitirlo. Ya veo. Ha sido una experiencia muy enriquecedora. Considera tu trabajo como un trabajo competente. Y luego se fue, salió por la puerta sin decir una palabra más. No dijo si estaba satisfecho o si creía en Jaune o algo así.
Habría estado bien recibir comentarios, pero Jaune estaba demasiado cansado para preocuparse. Era mejor aceptar que Whitley era extraño y dejarlo así. Las cosas se movieron bastante rápido después de eso. A la mañana siguiente, Jaune y Emerald informaron que el acoso había terminado y que habían recibido el pago sin problemas. Whitley no estaba por ningún lado mientras Jaune empacaba sus cosas y se preparaba para irse. Se preguntó si Whitley había terminado con ellos ahora que habían cumplido su propósito. No sabía si una sola muestra de magia realmente cumplía con la solicitud de Willow, pero si Whitley ya no quería asociarse con él, no había nada que pudiera hacer. Se encontró con Emerald fuera de su habitación, y ella estaba prácticamente radiante por el sueldo que habían cobrado. ¿Qué deberíamos comprar primero? Creo que deberíamos darnos el gusto de cenar un filete de 5 estrellas. Después podríamos hacer un viaje a algún lado. Siempre he querido ir a la playa. Hay que limitar las expectativas. Nos han pagado bien, pero no tanto. Vamos a ahorrar este dinero como adultos responsables. Ah, vamos, me pondré un bikini, ¿no te gustaría? Aunque también tendríamos que comprarlo. Jaune y Emerald continuaron con este pequeño ir y venir hasta llegar al vestíbulo de entrada donde alguien los estaba esperando. Whitley parecía diferente. Jaune no sabía cómo describirlo, salvo que se sentía revitalizado. Había un nuevo ritmo en sus movimientos cuando se acercó a saludarlos con gestos casi familiares. ¿Pensabas irte sin despedirte? La verdad es que sí. ¿O acaso olvidaste lo que pasó anoche? No puedo creer que te marcharas sin más. Lo siento, se rió Whitley. No, se rió. Whitley se reía como un ser humano de verdad. Alguien tenía que llamar a un médico. Tenía muchas cosas en la cabeza. Era mucho para asimilar, ¿sabes? Sí, estoy seguro de que sí. Ahora, si nos disculpas, tenemos que volver a Vale. Qué cruel y pensar que puse tanto esfuerzo en mi propuesta. Eso llamó la atención de Jaune. ¿Qué quieres decir? Preguntó. Whitley volvió a adoptar una pose más formal, una imagen mucho más habitual. Quiero invertir en ti. ¿Qué? Bueno, sería más como un respaldo financiero que otra cosa. Pero imagínate, no tendrías que preocuparte por el dinero nunca más. Además, como serías socio de la SDC, al menos en parte, obtendrías un montón de otros beneficios. Seguro médico, por ejemplo, estoy seguro de que lo necesitarás con lo que haces. ¿En serio? ¿Puedes hacer eso? Soy muy serio y sí puedo. Mi padre espera que tome este tipo de decisiones. Si algún día voy a dirigir el SDC, entonces necesito hacer tratos y transacciones comerciales. Creo que dejaré esto de lado, pero es probable que mi padre no lo apruebe. ¿Por qué harías esto? Como dije, es una inversión. Quiero obtener la mayor cantidad posible de información sobre el mundo desconocido. Tiene sentido apoyar a las personas que me ayudarán a lograr ese objetivo. No puedo estar en todas partes a la vez y, claramente, ustedes saben más que yo. Espero que no estés buscando grandes beneficios. Los conserjes no dan precisamente dividendos. Está bien, sigue haciendo lo que estás haciendo y estoy segura de que todo estará bien. Tengo fe en ti. Jaune miró a Emerald para evaluar su opinión y vio que tenía destellos en los ojos y una pequeña sonrisa burlona en la boca. Ella aprobaba la financiación adicional y Jaune no tenía ninguna objeción. Parece que tenemos un trato. Estoy seguro de que este será el comienzo de una relación maravillosa. Whitley y Jaune se dieron la mano. Ahora, lo primero que tenemos que hacer es comprarte ropa nueva. Whitley señaló el logo de Pumpkin Pete en la chaqueta de Jaune. Eso se va a tirar a la basura. Pareces un idiota. Para mí, los cuidadores son personas sofisticadas, misteriosas e inteligentes. Necesitas desesperadamente actualizar tu guardarropa para que se ajuste a esa imagen. ¿No sabes lo que se supone que son los cuidadores, y por qué soy yo el único al que están atacando? Emerald no se viste de forma muy sofisticada. Hey. Ella está bien como tu asistente. Ella emite esa vibra de ejecutora. Ejecutor. El pobre Emerald fue ignorado mientras Whitley aplaudía, lo que provocó que dos hombres de traje se teletransportaran legítimamente detrás de Jaune. No te preocupes, estos dos te cuidarán. Antes de que Jaune pudiera ofrecer cualquier pizca de resistencia, fue arrastrado por los brazos. Unas horas más tarde, apareció un nuevo Jaune.
Botas reales en lugar de zapatillas deportivas, pantalones negros y una camisa blanca abotonada con los dos botones superiores desabrochados, mostrando una camiseta interior de color naranja rojizo, sin corbata ya que podría agarrarse en una pelea, aunque se podría agregar una fácilmente si fuera necesario. Dos cinturones todavía entrecruzados a lo largo de su cintura con su espada unida a su cadera izquierda y dos grandes bolsas, colocadas en diagonal una de la otra a su derecha. Luego, para agregar un poco de estilo estético, un par de llaveros que contenían dos amuletos de pumpkin pete muy estilizados y especialmente hechos colgaban de un lazo en el cinturón de Jaune. Uno tenía a la pequeña mascota del conejito luciendo una sonrisa traviesa de dientes de tiburón y sosteniendo un signo de paz con su mano de dibujos animados. El otro mostró un gesto de pulgar hacia abajo con el ceño fruncido enojado. «¿Te ves bien?», dijo Emerald con el mismo nivel de entusiasmo que tenía Jaune cuando sus hermanas le exigieron su opinión sobre un nuevo atuendo. «Gracias», dijo Jaune mientras se frotaba la parte de atrás del cabello. Al menos el copo de nieve de Schne no se había quedado pegado en ningún lado. ¿Podemos irnos ya? Estas ropas nuevas se sienten rígidas y van a oler a vómito cuando regresemos. «Oh, ¿tienes problemas para viajar?», intervino Whitley. «Me mareo muchísimo, ¿y a ti qué te importa? Tu salud y tu bienestar son tu mayor preocupación ahora que soy tu patrocinador». Whitley se tomó un segundo para pensar. «Déjame ver qué puedo hacer por ti». Más tarde esa noche, después de que Jaune y Emerald se fueran a Vale, Willow Schne se sentó en el jardín a beber. Aunque esta vez tenía compañía. «Hola, madre», dijo Whitley, «tu plan funcionó. Ahora te creo de todo corazón. El mundo desconocido existe». Willow sonrió. «¿Qué te parece? Es increíble. Todo un tesoro de conocimiento que está fuera de mi vista. No veo la hora de empezar a descubrirlo, pero hay una cosa de la que tengo que ocuparme antes de eso». «¿Qué podría ser eso?» «Tú». Willow alzó una ceja. «Estoy cansada de verte sentada aquí y consumirte. Eres más fuerte que eso, más fuerte que padre incluso. Si fuiste capaz de poner en marcha este plan desde las sombras incluso en este estado, no deberías tener ningún problema en enfrentarte a padre. Así que disfruta de esa bebida porque es la última. Mañana por la mañana irás a rehabilitación, lo mejor que Atlas tiene para ofrecer y completamente confidencial». Los ojos de Willow se abren de par en par y sus manos se sorprenden. Todo fue demasiado repentino. No podía decir una palabra, pero estaba bien, no tenía que hacerlo. Whitley se arrodilló y tomó sus manos. «Winterways no se olvidaron de mí cuando se fueron. Has sufrido más que cualquiera de nosotros. No olvidaré eso ni olvidaré lo que has hecho por mí, por nosotros. Vas a mejorar, y cuando lo hagas, estarás caminando hacia un mundo nuevo. Me aseguraré de eso». Capítulo 18. Aspirar. Exhalar. Un pie delante del otro. La postura lo era todo. La osa mayor dio un giro hacia la derecha. Jaune se hizo a un lado y luego se acercó. Croce Amors clavó su dedo en el pecho de la criatura, que gruñó de dolor y rabia. Otro golpe seguido de un mordisco. Las garras mortales fueron desviadas por un escudo, y el impulso de la mordida llevó a la ursa hacia adelante, donde Jaune se puso en posición para atacar en la parte posterior de su cuello. Sin una armadura de placas que lo detuviera, Croce Amors cortó limpiamente la carne del Grim. La fuerza del golpe de Jaune llevó la hoja por toda la longitud del cuello dejando a la ursa decapitada. A pesar de eso, Jaune mantuvo su postura firme hasta que el Grim comenzó a desvanecerse. Emerald aplaudió lentamente detrás de él mientras envainaba su espada y se daba la vuelta. «Impresionante», dijo. Jaune ajustó la correa de su mochila y se acercó a ella. «Podrías haberlo hecho más rápido». Emerald no lo negó. «No importa cuán rápido lo hagas. Lo importante es que puedes hacerlo y con bastante facilidad por lo que vi». No era mentira. Jaune estaba muy por delante de lo que había sido antes. No se acercaba a la competencia de un cazador en entrenamiento en la que Jaune había soñado convertirse, pero su manejo de la espada era suficiente, aunque un poco básico. Emerald encontró más que un poco de diversión en el fracaso de Jaune en cualquier cosa remotamente acrobática. La primera vez que demostró, Jaune la miró con la mandíbula colgando y le explicó que hacer esos movimientos lo destrozaría más rápido que cualquier Grim. Una simple voltereta era el límite de su astucia, lo que significaba que solo tendría que confiar en su juego de pies, lo cual no era algo terrible.
Jaune podría no ser, y probablemente nunca lo sería, un caballero legendario, pero era un guerrero capaz que podía usar la magia para cubrir sus debilidades, y si todo lo demás fallaba, ella estaría allí para salvarlo. Deberías estar orgulloso de lo que has logrado. ¿Lo escuché bien? ¿Emerald Sustray me está animando? Dijo Jaune. No te hagas ilusiones. Simplemente estoy de buen humor. El hecho de que tú debas estar orgullosa no significa que los demás deban estarlo. Es como un niño que va al baño solo por primera vez. Su respuesta sarcástica provocó su habitual intercambio de opiniones. Era algo que Emerald disfrutaba mucho. Eran los insultos y el lenguaje degradante con los que había crecido, pero con Jaune era casual y relajado como un juego. Era algo que no se había dado cuenta de que se estaba perdiendo. Alguien con quien podía hablar sin tener que preocuparse realmente por el contexto o la respuesta, un amigo. Menos mal, porque todavía les quedaba un buen trecho por andar hasta Vale y pasarlo en silencio no sería agradable. Antes de dejar Atlas, Whitley les había conseguido un transporte más adecuado para el mareo de Jaune, una nave de la SDC con estabilizadores increíblemente avanzados que impedían que la embarcación se balanceara. Su verdadero propósito era transportar polvo altamente inestable sin que volara por el camino, lo que la hacía más que adecuada para contrarrestar el mareo de Jaune. El único problema era que la nave no los llevaría directamente al puerto de Vale. Por un lado, no estaba previsto que estuviera allí, y por otro, los muelles de Vale se estaban volviendo un poco más dudosos para las naves de la SDC gracias al aumento de los ataques de Whitefang y la posibilidad de que Roman Torchwick robara la carga. El trato que Whitley les ofreció fue que podrían subir a bordo, bajarse en una de las ciudades fronterizas en las que estaba previsto que la nave parara y luego podrían caminar el resto del camino hasta Vale. No era perfecto, pero como la alternativa era que el estómago de Jaune implosionara en el dirigible de regreso, aceptó en un instante. A Emerald realmente no le importaba de ninguna manera y vagar por la naturaleza le dio a Jaune la oportunidad de luchar contra algunos Grimm. Donde estaban, Forever Fall también era bastante agradable. Los rojos de los árboles y la hierba eran bonitos de ver y la brisa fresca que agitaba las hojas era una alegría. Para Emerald se sintió más como un paseo tranquilo que una caminata por el bosque. Jaune incluso podría haber preparado un picnic si ella se lo hubiera pedido, tal como lo había hecho en su viaje a Buri. Desafortunadamente, un disparo repentino que sonó más adentro del bosque puso fin a ese pensamiento. Emerald y Jaune se detuvieron y se miraron, ambos pensando lo mismo. No debería haber nadie allí. No había ningún pueblo alrededor del cual pudieran venir los civiles o que los cazadores pudieran proteger. Cualquiera que estuviera tan lejos de la civilización probablemente no quisiera ser parte de ella, y 9 de cada 10 veces eso significaba problemas para cualquiera que los encontrara. Ambos prepararon sus manos en sus respectivas armas considerando lo que debían hacer, pero antes de que un plan de acción pudiera siquiera ser discutido y mucho menos alcanzado, el tirador se reveló por su cuenta. Con una velocidad que rivalizaba con todo lo que Emerald había visto, una joven apareció de la línea de árboles, levantando hojas y pétalos de rosa detrás de ella. Sus ojos se quedaron sin aliento al ver al dúo y rápidamente frenó, hundiendo los talones en el suelo y usando su rifle cómicamente de gran tamaño como una especie de volante. Después de todo lo que había pasado, Emerald supuso que las cosas dejarían de sorprenderla, y sin embargo, todavía no sabía qué pensar sobre la chica que tenía frente a ella. Muchas preguntas sobre quién era o qué estaba haciendo allí se arremolinaban en su mente. La confusión de Emerald se reflejó en el rostro de la chica mientras miraba a Jaune y a ella. Fue Jaune quien finalmente rompió el extraño momento. ¿Te conozco?, preguntó. Los ojos plateados se posaron en él con más atención que antes. De repente, jadeó y su rifle se transformó en una enorme guadaña. Emerald se apresuró a sacar sus armas de sus fundas, pero antes de que las tuviera completamente preparadas, la joven gritó. «¿Tú eres el tipo que me manoseó?» «¿Qué?», gritó Emerald, desviando su atención hacia Jaune, que palidecía rápidamente. Oye, está tergiversando los hechos. Fue un accidente. Yo no agredí a esta niña. No soy una niña. Soy una cazadora. Tu profesión no tiene nada que ver con tu edad. La situación ya se había deteriorado drásticamente y solo iba a empeorar cuando una nueva voz entró en escena. Ruby, no deberías adelantarte. Solo puedes meternos en problemas, aunque ni siquiera yo esperaba este tipo de problemas. Un chico emergió de la línea de árboles a un ritmo mucho más mesurado y tomó posición casualmente al lado de la chica. Ruby, ¿podrías bajar a Crescent Rose?
No creo que sea necesaria una pelea aquí, y no queremos que esta gente piense que somos bárbaros que no podemos resolver las cosas con palabras. La chica se sonrojó y rápidamente retrajo su arma. ¿Y te importaría enfundar tus armas también? Dijo, mirando fijamente a Emerald. Te lo agradeceríamos. Emerald realmente no quería hacerlo. La chica rubia había sido impactante y extraña, pero en última instancia, parecía bastante inofensiva. Sin embargo, había algo extraño en este otro tipo. Algo extraño que realmente no podía explicarse. Era como si su existencia literal aquí estuviera fuera de lugar. Un empujón de Jaune la convenció de guardar las armas por el momento. Excelente, dijo el hombre juntando sus manos. Estoy seguro de que tenemos algunas preguntas para cada uno, pero primero presentémonos. Soy Sulfur y ella es mi compañera, Ruby. La forma en que sonrió era extraña. Emerald nunca había visto algo así antes. Lo había estado haciendo todo el tiempo, pero ahora era más pronunciado. La mayoría de las personas sonreían cuando estaban felices o de buen humor, pero parecía que Sulfur lo estaba haciendo al revés. No sonreía porque estaba feliz porque estaba sonriendo. Tal vez solo lo estés imaginando, le dijo su cerebro. Ni siquiera los mejores mentirosos y tramposos que había visto podían distorsionar sus movimientos de esa manera. Podían fingir, claro, pero el hombre que tenía delante no. Estaba segura de ello, pero al mismo tiempo, no podía ser real. Sus pensamientos se interrumpieron cuando Jaune le dio otro codazo para informarle que había estado distraída. Sulfur la miraba obviamente esperando una respuesta por algo que Emerald no escuchó. Sin saber qué hacer, simplemente le dijo su nombre. La sonrisa de Sulfur se ensanchó, lo que hizo que su alegría creciera proporcionalmente, como si hubiera anotado un punto. Un placer conocerlos, pero tengo que preguntarles qué están haciendo aquí. Parecen capaces de defenderse, pero este no es un lugar para andar deambulando. En realidad, estamos viajando de regreso a Vale desde uno de los pueblos costeros del norte, dijo Jaune tímidamente. No me va muy bien con los Bulleats, así que decidimos caminar. Supongo que se podría decir que estamos tomando la ruta panorámica. No era una broma divertida, pero Sulfur siempre se reía. ¿Por qué Jaune se comportaba tan despreocupadamente con ellos? Emerald sabía que podía ser demasiado blando con los extraños, pero no se daba cuenta de que algo no iba bien con Sulfur. Podríamos decir lo mismo de ti. ¿Por qué estás tan metida en Forever Fall? Jaune la miró con desaprobación por su rudeza. A ella no le importaba. A Sulfur tampoco le gustó la idea, ya que las palabras lo invadieron. En realidad, es bastante simple. Estamos aquí en un viaje escolar. Se supone que debemos recolectar algo de savia de los árboles de los alrededores. Solo había una escuela en Vale que enviaba a sus estudiantes a un desierto infestado de Grimm. Ustedes son estudiantes de Beacon. Lo conseguí en un solo intento. Entrenando para convertirse en grandes cazadores y cazadoras. Sulfur no se parecía en nada a ningún cazador que Emerald hubiera visto jamás. Por un lado, carecía de las increíbles armas de cambio de mecha por las que eran conocidos los cazadores de Grimm. Emerald solo vio 2 pistolas metidas en la cinturilla de sus pantalones. Una parecía ser una pistola estándar producida en masa que probablemente se les entregaba a todos los soldados de Atlas. La otra era un revólver desgastado y de aspecto bastante cutre. Era posible que hubiera algo más escondido debajo de su chaqueta negra abierta, que le llegaba hasta los tobillos, pero parecía poco probable. La chaqueta en sí también estaba en mal estado. Era evidente dónde la habían rasgado y luego cosido de nuevo. Además, había algunos lugares en los que nadie se había molestado. Un agujero en la manga izquierda que permitía que sobresaliera el codo central de Sulfur, 4 cortes irregulares debajo del cuello que parecían sospechosamente marcas de garras. Por último, un corte muy largo que comenzaba en el lado izquierdo, junto a su cadera, cortando hacia abajo hasta saltar al otro lado de su chaqueta, lo que insinuaba que la chaqueta había estado abotonada durante el daño y terminaba alrededor de su rodilla. También había una buena cantidad de manchas que realmente podrían haber sido cualquier cosa, pero Emerald estaba convencida de que tenían que ser sangre seca. Todo eso, junto con un pelo que parecía estar permanentemente despeinado, lo hacía parecer una especie de sacerdote hereje, y eso estaba lo más lejos posible de la imagen colorida y heroica del cazador que se podía conseguir. ¿Cómo podía Jaune no darse cuenta de esto? Si estás aquí en una excursión, ¿dónde está el resto de tu clase, o incluso el resto de tu equipo?
espetó Emerald. Deberías estar al frente de otros dos, ¿no? Sulfur se encogió. En realidad no dirijo a nadie, respondió haciendo un gesto hacia Ruby, que estaba furiosa con su capa. Soy yo. El equipo RSTT, Rust, está bajo mi liderazgo. Mi inicial es la primera, entonces, ¿por qué todo el mundo sigue pensando que es él? ¿Será porque es más alto? Más aún porque era él quien había estado dominando la conversación hasta el momento. Emerald podría haber olvidado que la otra chica estaba allí a estas alturas. No dejes que eso te moleste, Ruby. Todos sabemos lo grandiosa que eres. No respondiste la pregunta, interrumpió Emerald. Ruby estaba menos dispuesta a ignorar su tono que su compañera. Le lanzó una mirada fulminante a Emerald, pero antes de que pudiera volverse más intensa, Sulfur se interpuso frente a Ruby y Jaune agarró el hombro de Emerald dejando atrás la sutileza de su desaprobación. Emerald estaba a punto de decirle lo que pensaba y decirle en quién debería centrarse realmente, pero, al igual que antes, la voz de Sulfur interrumpió para desarmar el conflicto. Vamos, no peleen, aquí todos somos amigos, dijo como si fuera una broma. En cuanto al resto de la clase, nos acabamos de separar de ellos. Cualquiera puede clavar un grifo en un árbol y llenar una botella, pero Ruby y yo estamos apuntando a puntos extra. Hay un árbol especial por aquí que nos dará algo un poco más único. Lamentablemente, a nuestros compañeros de equipo no les importó aventurarse más lejos. Hizo una pausa por un momento. ¿Les gustaría a ustedes dos unirse a nosotros en su lugar? Claro que no, iba a decir Emerald, pero Jaune habló más rápido. Claro, nos encantaría ir contigo. Emerald giró el cuello para mirar a Jaune en completo shock. ¿Por qué estaría de acuerdo? Incluso si no veía lo que ella veía, no había razón para seguirles la corriente. Su único objetivo era regresar a Vale, no quedarse con ellos para ver cómo se les drenó la savia a los árboles. Estaba haciendo esto solo para vengarse de su actitud o su sueño de convertirse en un estudiante de Beacon no estaba del todo muerto y estaba tratando de emular la experiencia. Ambos se sintieron como una traición y Emerald intentó desesperadamente transmitirle eso, pero Sulfur comenzó a alejarse y Jaune lo siguió, dejando a Emerald con la opción de quedarse quieta o seguirla. Seguramente no la dejaría si ella se mantenía firme. Estaba un poco molesto. Pronto miraría hacia atrás y, si ella no estaba con él, volvería enseguida. Él nunca la abandonaría. Eso fue lo que se dijo Esmeralda, pero su fe no se puso a prueba. No pudo soportar la duda y corrió rápidamente para alcanzarla. ¿Qué tiene de especial este árbol? Preguntó Jaune después de que todos se hubieran formado, los chicos liderando y la chica caminando detrás de sus respectivos compañeros. No hay nada especial en el árbol en sí, o al menos no originalmente. Tal vez era un poco más alto y un poco más grueso que los que lo rodeaban, pero eso sería todo. Ahora es especial solo porque la gente deseaba que fuera especial. Sulfur hizo una pausa para evaluar la reacción de Jaune. Ambos tenían ojos azules, notó Emerald, pero mientras que los de Jaune compartían su color con el cielo brillante, los de Sulfur eran más oscuros como las profundidades del océano. Se le conoce como el árbol de los enamorados, continuó Sulfur. Según la historia, si grabas tus iniciales y las iniciales de la persona que amas, estarán juntos para siempre. Es una leyenda que corre desenfrenada entre los adolescentes impulsados por las hormonas, por lo que no hay fin para la cantidad de tontos que lo intentan. El problema es que, como estoy seguro de que ya te habrás dado cuenta, estamos en pleno territorio de los Grimm. Un civil normal sería destrozado aquí, pero tal vez sea la valentía necesaria la que legitima la leyenda. Por lo tanto, de vez en cuando, un niño o una niña se arma de valor para seguir adelante con el viaje con la esperanza de no encontrarse con ningún Grimm. Algunos reconocen su error de inmediato y regresan antes de empezar realmente. Algunos mueren en el camino, pero aparentemente, la mayoría lo logra. Justo cuando dijo eso, el grupo entró en un pequeño claro con un árbol en el centro. No había duda de que ese era el árbol de los enamorados. Había letras grabadas en cada centímetro de su tronco, algunas con un corazón a su alrededor. Tal vez sean sus pensamientos de amor los que enmascaran su negatividad, pero después de que llegan aquí y cumplen su misión, se dan cuenta de algo. Cada paso que dieron para llegar aquí ahora tienen que darlo de vuelta. No hay ningún sueño ideal para ese viaje, solo la dura realidad de que no sobrevivirán si no lo hacen. En este punto, estarían cansados y solos, queriendo solo volver a su linda y segura cama. Sulfur acarició el árbol y dejó que su dedo recorriera los cortes como si estuviera leyendo sus recuerdos.
Prácticamente puedo oírlo suplicar. Oh, Odum, ¿qué he hecho? ¿Cómo volveré? Alguien, por favor, sálvenme. La desesperación que deben sentir en ese preciso momento atraería a todos los Grimms de la zona hacia ellos. Meándose en los pantalones mientras ven a los horrores que invocaron emerger del bosque, no hay nada que puedan hacer más que esperar su muerte. Después de que los Grimms terminan con ellos, la sangre que se filtra de sus cuerpos destrozados fluye hacia el suelo y es absorbida por las raíces del mismo árbol que mutilaron, y el árbol almacena estas ofrendas en su interior. En un movimiento rápido, Sulfur sacó un grifo para árboles y lo introdujo de golpe en el tronco. Emerald no sabía cómo se suponía que debía ser la savia del árbol, pero el líquido que brotaba de ese grifo definitivamente no lo era. Era de un carmesí tan oscuro que era casi negro. Olía a carne podrida y fluía como aguas residuales. La chica que estaba al lado de Emerald parecía que iba a vomitar mientras que su compañero seguía hablando como si hubiera encontrado oro. Ruby, trae los frascos. Esto definitivamente va más allá. Somos muy buenos estudiantes. Ruby obedeció la orden del hombre que decía liderar. Mientras lo hacían, Emerald se acercó para escuchar la opinión de Jaune. Parecía un poco desconcertado por el repentino cambio de los acontecimientos, pero no tenía ni de lejos el grado de escepticismo que Emerald creía que debería tener. Una vez más, quiso confrontarlo, pero no se atrevió con Sulfur allí mismo. Estaba haciéndole algo a Jaune, probablemente también a Ruby. Por lo poco que Emerald había visto de ella, parecía demasiado inocente como para participar en algo así. Sulfur los estaba controlando o influyendo de alguna manera. Emerald lo sabía. Tenía que hacer algo. Su mano tembló mientras pensaba en una ilusión que podría lanzarle. No tendría que ser nada grande, solo lo suficiente para romper su concentración. Nadie lo sabría. Emerald preparó su semblante, preparada para terminar con esto, pero fue detenida. No por ninguna fuerza física, sino por su propia mente. En realidad, había alguien que lo sabría. Jaune sabía sobre su semblante. Si ella estaba equivocada y le lanzaba una ilusión a Sulfur sin ninguna razón, ¿qué pensaría? ¿Le gritaría? ¿La vería como malvada? ¿Me odiaría? Emerald se mordió el labio inferior. Jaune actuaba de forma diferente, pero no tanto. ¿Estaba sacando conclusiones precipitadas? ¿Estar rodeada de magia la había vuelto paranoica? Los pensamientos de lucha continuaban como si no tuviera control sobre ellos. Su mente era un campo de batalla de pros y contras y de si debía o no debía hacerlo, y así, sin más, los frascos se llenaron y se quitó el grifo sin que Emerald moviera un dedo. Bueno, fue una pequeña aventura divertida, dijo Sulfur. No, no lo fue, dijo Ruby, respondiéndole a Sulfur por primera vez. Eso tranquilizó un poco a Emerald al pensar que tal vez ella no estaba bajo su control. ¿Por qué no? Dijiste que sabías dónde conseguir una savia especial. No habría venido si me hubieras dicho qué era esto en realidad. Tratar la muerte de las personas de esta manera no tiene gracia. Bueno, no soy yo quien los mató. Murieron por su propia estupidez. Ruby lo miró con una mirada que tenía como objetivo más hacerlo sentir culpable que amenazado. Está bien, lo siento. No debería haberte ocultado esto. Solo pensé que sería una sorpresa interesante. Si quieres, podemos tirar la savia y coger un poco de los otros árboles. Ruby suspiró, aceptando a medias la disculpa de su compañera. Está bien. Hemos venido hasta aquí para conseguirlo. También podríamos mostrárselo a la señorita Goldwitch, pero, Ruby miró el árbol de los amantes, deberíamos destruir este árbol. De esa manera nadie morirá. Sulfur se rió entre dientes. Eres realmente amable, Ruby, pero no creo que debas hacerlo. Es el mito lo que hace que la gente venga aquí. Si aparecen y no hay un árbol, podrían caer en una desesperación aún mayor que si estuviera aquí. En el peor de los casos, la gente podría simplemente designar un nuevo árbol del enamorado. La mejor manera de evitar que la gente venga aquí sería desacreditar el mito o dejar en claro lo peligroso que es perseguirlo. Quién sabe, tal vez recuperar esta savia podría ayudar con eso. Alguien podría realmente oler eso y pensar que el árbol del que proviene sería capaz de producir amor enteral. Ruby se rió entre dientes ante el humor, ya que todos los malos sentimientos habían quedado olvidados. Está bien, regresemos. Probablemente se estén preguntando a dónde fuimos y Jan comenzará a preocuparse si me voy por mucho tiempo. Entendido, lo último que quiero es que tu hermana piense que te he llevado lejos de aquí.
No creo que sobreviva a otro de sus sermones sobre qué pasará si tocas a mi hermana. Mientras Ruby miraba hacia otro lado avergonzada, Sulfur estiró el cuello para mirar a Jaune y Emerald. ¿Qué hay de ustedes dos, si vienen con nosotros? Probablemente se topen con nuestra clase si regresan a Vale de todos modos. Podría ser bueno tener a alguien que responda por ustedes, o prefieren quedarse y grabar sus propias iniciales en ese árbol, para ver si la leyenda es cierta. El leve interés que Jaune tenía por el árbol desapareció al instante cuando respondió a la declaración de Sulfur con un leve rubor. No vamos a hacer eso. ¿En serio? La verdad es que cuando los vi por primera vez, pensé que estaban allí específicamente por este árbol. No, solo somos amigos. Y eso es todo lo que serás, estoy seguro, sonrió Sulfur, haciendo que Emerald lo odiara un poquito más. Glinda sabía que no era prudente decir que algo había sido un éxito antes de que terminara, pero hasta ahora, el viaje había sido tranquilo y pacífico. Había algún que otro Grimm, pero nada que sus estudiantes no pudieran manejar. Después de ser disparadas al bosque Esmeralda, un viaje supervisado a Foreverfall debería ser pan comido. Recolectar savia tampoco era una tarea exigente. Todavía no estaba muy segura de por qué Ozpin había decidido enviar a toda la clase de primer año a recolectar savia para la profesora Peach, pero como este era prácticamente un día libre para ella, no se quejaría. Si había algo que la preocupaba eran las aparentes ausencias de dos de sus estudiantes, la señorita Rose y el señor Insure. A todos los demás, incluidos sus dos compañeros de equipo, los había visto durante todo el viaje, pero esos dos se habían adentrado en el bosque y no habían vuelto. Si se iban por mucho más tiempo, tendría que empezar a buscarlos, pero no estaba demasiado preocupada. La señorita Rose, a pesar de las dudas de Glinda por su temprana aceptación, era una luchadora excepcional. Lo que más la preocupaba era su compañero. Sin entrenamiento formal ni expedientes académicos, ni siquiera debería asistir a Beacon, pero como obtuvo la segunda puntuación más alta en el examen práctico, se ganó el derecho a participar en la iniciación, donde se encontró con Ruby Rose. Pensar en ese día llenaba de ansiedad a Glinda. La insistencia de Ozpin en la regla del contacto visual, diciendo que los cazadores deberían poder trabajar juntos sin importar lo que pasara, siempre hacía que el evento fuera estresante, pero cuando esos dos se miraron a los ojos, Glinda había estado segura de que sería un desastre. Eran completamente opuestos. La señora Rose era la definición de optimismo, siempre lista para ser la heroína y aplastar a cada Grimm en su camino, mientras que el señor Insure no parecía preocuparse por los heroísmos en absoluto. Glinda tenía personalidad que lo veía evitar e ignorar a los Grimm, a veces incluso cuando atacaban a otros iniciados. Era una actitud que Glinda buscaba cambiar y sin duda la señora Rose despreciaría. Probablemente habría completado la iniciación sin encontrarse con nadie si la señora Rose no se hubiera topado accidentalmente con él. Sus primeras interacciones fueron tan malas como Glinda temía. El señor Insure dejó en claro que quería obtener las reliquias y terminar la iniciación lo antes posible, sin distracciones ni desviaciones, pero la señora Rose quería encontrarse con su hermana. El señor Insure reconoció de inmediato que su razonamiento era completamente emocional y la criticó por ello. Tenía todos los ingredientes para una discusión y realmente debería haber terminado en una, pero sorprendentemente, el señor Insure se echó atrás. Era un nivel de madurez que Ozpin y ella siempre habían esperado pero que rara vez conseguían. El acto también hizo que la señora Rose reflexionara sobre su actitud y admitiera que quería encontrar a su hermana porque creía que esa sería la mejor manera de estar en el mismo equipo. Con la línea de comunicación abierta, rápidamente pudieron establecerse en términos amistosos. La señora Rose se emocionó especialmente cuando el señor Insure reveló que no tenía una verdadera arma de cazador, a lo que la señora Rose prácticamente le exigió que lo ayudara a hacer una. Por lo que Glinda había escuchado, casi estaba terminado. La nueva pareja nunca encontró a la hermana de la señora Rose, y el señor Insure acabó convenciendo a su pareja de que sería mejor terminar y esperar que todo saliera bien. La señora Rose no consiguió su deseo al final, pero estaba claramente contenta de liderar el equipo RSTT. Algunos podrían decir que el señor Insure debería haber sido el líder, y de hecho algunos miembros del personal habían abogado por ello, pero la señora Rose tenía la pasión, la personalidad y la voluntad para liderar. El señor
Insure, para decirlo sin rodeos, encajaba mejor en un papel secundario, ayudando a controlar las tendencias más impulsivas de su pareja. Dejar que la señora Rose ganara en su reunión inicial podría haber sido genial para abrir la confianza entre ellos, pero también demostró que el señor Insure era más pasivo, aceptando un plan que creía inferior al suyo. Sin embargo, fue el combate lo que realmente arruinó sus posibilidades de convertirse en líder. La señora Rose tomó la iniciativa en cada encuentro de Grimm al que se enfrentaron mientras su pareja observaba desde la barrera. Glinda no sabía si simplemente le faltaba confianza en su habilidad o si decidió que dejar que la señora Rose se encargara de todo era más efectivo. De cualquier manera, no era algo que un líder debería hacer, y por eso le dieron el puesto a la señora Rose, incluso si algunos de los estudiantes estaban convencidos de lo contrario. Glinda no pudo evitar sonreír ante la situación. Pobre chica, una fuerza en el campo de batalla, pero tan tímida y nerviosa con sus otros compañeros de clase. No era de extrañar que la gente pensara que su tranquila y habladora compañera era la que mandaba. Realmente necesitaba dejar de preocuparse por lo que los demás pensaran de ella. Le vendría bien expandirse más allá del equipo RSTT y Brill. Un crujido de hojas y ramas la alertó del regreso de sus aventureros estudiantes. La señorita Rose apareció rápidamente seguida por su compañero y luego por otros dos. Está bien, Glinda no quería que Ruby encontrara nuevos amigos tan rápido. Reconoció a los otros dos, aunque le tomó un segundo ubicar donde los había visto. Un rubio alto con una espada y una chica de piel oscura con actitud, una que en ese momento estaba dirigida al señor Insure. Eran los dos que habían matado al acechador de la muerte durante la iniciación a pesar de no ser estudiantes. Nadie los había visto más que ella y Ozpin en ese momento, pero esta vez Glinda no fue la única en notar la llegada de dos extraños, y de hecho eran extraños, a juzgar por la forma en que todos los estudiantes los observaron. Bueno, todos excepto uno. La única que reaccionó con algún tipo de reconocimiento fue la señorita Belladonna, y solo porque Glinda captó el ligero movimiento que hicieron sus orejas bajo el arco. La señorita Belladonna era otra estudiante problemática. Aunque, lamentablemente, no era raro que los faunos ocultaran sus apéndices, Glinda no sabía qué había estado pensando Ozpin cuando permitió que un miembro de Uitefan participara en la iniciación, obtuviera la puntuación más alta en el examen práctico o no. Le dijo que todos merecían una segunda oportunidad y, al final del día, Ozpin era el director. Agradecida de no haber causado ningún problema, pero no estaba exactamente perfectamente integrada con la escuela o su equipo. Parecía estar un poco mejor después de su serie de salidas nocturnas durante el período inmediatamente posterior a esos dos espantosos asesinatos de faunos. El asesino aún no había sido detenido, pero todavía desconfiaba de la gente y continuaba ocultando su herencia fauno. En opinión de Glinda, solo iba a empeorar cuanto más ocultara su identidad. El disfraz tampoco era perfecto, algunos de los estudiantes más observadores. Glinda lanzó una rápida mirada a Sulfur, que parecía estar observando a la señora Belladonna con un interés antinatural, ya podrían haberlo descubierto. Sin embargo, no era su lugar interferir en la vida diaria de sus estudiantes. Solo esperaba que cuando la verdad saliera a la luz, no terminara mal para ella. Dejando de lado esos problemas por ahora, Glinda fue a investigar a los nuevos amigos que la señora Rose y el señor Insure habían conseguido. La señora Rose, al verla acercarse, se sacudió nerviosamente como si hubiera hecho algo malo y esperara que le gritaran. Glinda era consciente de su reputación entre los estudiantes, pero cuando se dirige a una escuela llena de adolescentes con superpoderes, se requiere una severidad implacable. El rubio estaba más destrozado que la señorita Rose, no solo porque tenía la atención puesta en él, sino también en los demás estudiantes. La chica de cabello verde parecía volverse aún más desdeñosa cuando se acercó lo que claramente era una autoridad, y el señor Insure no cambió. Bienvenidos de nuevo, veo que los dos han estado ocupados, dijo Glinda facilitándoles la entrada. Sentimos habernos ido, espetó la señora Rose a pesar de eso. No tienes por qué disculparte. Fuiste libre de explorar durante este viaje. Lo que más me interesa son las dos personas que están detrás de ti. Oh, este es Jaune y esa es Emerald. Están regresando a Vale desde una de las ciudades fronterizas. Sulfu y yo nos encontramos con ellos por casualidad. Ya veo. Glinda no sabía si lo creía.
Era una gran coincidencia que estuvieran en el bosque Esmeralda durante la iniciación y ahora estuvieran allí, durante el viaje escolar. Su escepticismo debió de quedar en evidencia porque la rubia Jaune salió en su defensa. Es cierto, estamos regresando a Vale después de terminar un trabajo. Lamentamos haber interrumpido su viaje. No pensamos que hubiera nadie aquí. Dijiste trabajo. ¿Sois cazadores los dos? Preguntó Glinda mirando sus armas. Parecían un poco jóvenes, pero no era imposible. No, no son cazadores, son solo ciudadanos preocupados. Sorprendentemente, fue Sulfur quien lo dijo. Obviamente, Glinda iba a preguntar cómo era posible que él supiera eso, pero antes de que pudiera hacerlo, la hermana de la señora Rose, la señora Xiaolong, los interrumpió. Hola, guapo. ¿Qué estás haciendo por aquí? Yang. Gritó Ruby. Tranquila, hermana, solo estoy siendo amable con tu amiga. ¿Cómo lo conociste y por qué no se lo dijiste a tu hermana mayor? En realidad estábamos teniendo una conversación sobre eso, señorita Xiaolong, antes de que usted tan groseramente, ¿no dijiste algo sobre que él te tocaba? Intervino Sulfur. El tiempo se congeló. Nada se movía y nada hacía ruido. No fue hasta que el cabello de Yang estalló en llamas y sus ojos se pusieron rojos que el tiempo se reanudó. ¿Qué dijiste? Había suficiente intención asesina como para que Emerald sacara sus armas. Glinda se interpuso de inmediato entre las dos. Era algo malo, pero no insalvable. Entonces Jaune dijo lo peor que pudo haber dicho jamás. Escucha, fue un accidente y me disculpé. Al menos no destruyo palos ni golpeo a mi hermana solo porque tengo problemas de ira. No había forma de salvarlo. Glinda se vio obligada a usar su apariencia para contener físicamente a Yang e incluso entonces, tuvo que despedir a Jaune y Emerald para que Yang no se liberara. Así que, casi antes de que comenzara, la reunión había terminado. Fue una gran pérdida de información potencial, pero la seguridad de sus estudiantes y de quienes los rodeaban era lo primero, sin duda. Sin embargo, Glinda no podía quitarse de encima la sensación de que esa tormenta de desgracias había sido demasiado perfecta. Casi parecía intencional. No, estaba investigando demasiado. Era otro caso en el que su estudiante se había comportado de forma demasiado precipitada y emocional. Le informaría a Ozpin de lo que había sucedido cuando regresara y él podría decidir si valía la pena investigar a esos dos. Mientras tanto, tenía que decidir cuántas semanas de detención pasaría la señora Xiaolong con ella. Las condiciones de vida de Jaune y Emerald habían mejorado. Whitley, después de que le informaran sobre su residencia actual, no solo les dio los fondos para encontrar algo mejor, sino que les dio algo mejor, mucho mejor. Saltándose unos cuantos niveles en el mercado inmobiliario, habían pasado de una choza infestada de insectos y ratas a un ático de lujo. Según Whitley, era propiedad de la SDC para uso exclusivo de la familia Schnee en caso de que alguna vez estuvieran en Vale. Lo que significa que durante la mayor parte del año estaba vacío. Alguien podría estar usándolo, y tener cuidadores de la casa no es una mala idea, había dicho. No tenía idea de cómo Whitley había convencido a su padre, pero les habían dado las llaves y los habían dejado entrar sin ningún problema. Este nuevo arreglo solo tenía un problema. Esmeralda no podía dormir. Se revolvió y forcejeó con las mantas en su nuevo dormitorio privado, pero no logró ponerse cómoda. El problema era que todo era demasiado cómodo, no estaba acostumbrada. La cama era demasiado blanda, las almohadas demasiado mullidas, la manta demasiado cálida, pero la habitación demasiado fría si no la usaba. ¿Cuántas veces había mirado con envidia a los ricos snobs que vivían la buena vida en sus lujosas casas? ¿Cuántas veces había imaginado estar en su lugar? Bueno, allí estaba ella, viviendo la buena vida solo para encontrarla insoportable. Había sido lo mismo en la mansión Schnee, pero todas las noches se habían pasado persiguiendo a Grimm, por lo que Emerald estaba demasiado cansada para darse cuenta. Emerald se quitó la manta de una patada y se levantó de la cama. Con el resplandor de la lámpara de lava que había recuperado del viejo apartamento, creó un colchón improvisado en el suelo con sábanas y almohadas. Tenía la esperanza de que algo más parecido a sus acuerdos anteriores la ayudara, pero no. Emerald se dio cuenta de que no iba a funcionar después de unos minutos. Hasta el maldito suelo era demasiado cómodo, las fibras de la alfombra le hacían cosquillas en la piel. Se levantó, se puso una sábana sobre los hombros, salió a la sala de estar principal y se dejó caer en el sofá.
Era tan agradable como todo lo demás en el ático, pero era hora de admitir que no eran solo los muebles extraordinarios los que la mantenían despierta. Su mente era un torbellino. Estaba frustrada y enojada. Enojada con Jaune, y a juzgar por la falta de conversaciones después de separarse de la tripulación de Beacon, era algo mutuo. Todo era culpa de Sulfur. A Jaune no le había gustado la actitud que ella adoptó con él, pero ¿por qué no podía ver que estaba tratando de protegerlo? ¿Por qué nadie podía ver quién era ese tipo? Incluso cuando ese maestro había venido a hablar con ellos, justo antes de que la rubia tonta los interrumpiera, Sulfur la había mirado como si le hubiera ordenado que lo hiciera, pero nadie lo había visto. Nadie más que ella. Esmeralda gruñó y pateó el brazo del sofá. Ella simplemente no entendía cómo Jaune podía confiar en él tan fácilmente. Era ridículo. Habían estado actuando como buenos amigos después de solo conocerse una vez. Simplemente no era justo, ella había estado con él por más tiempo. Tuvo que trabajar para ganarse su confianza. Eran socios. Entonces, ¿por qué lo había elegido aquí? El suave sonido de unos pasos la alertó de que alguien se acercaba. Emerald, ¿qué haces despierta? Preguntó Jaune, que parecía muy cansado. ¿Podría decirte lo mismo? Respondió ella dándose la vuelta. Me despertó tu ruido. ¿Qué estás haciendo? Emerald hizo pucheros contra los cojines del respaldo. No puedo dormir. Todo es demasiado nuevo y lujoso. Jaune miró lentamente alrededor de la habitación. Supongo que este lugar sería un poco chocante para alguien acostumbrado a vivir en la calle y en ese horrible apartamento. Tal vez debería haberlo esperado. Él suspiró. Vuelvo enseguida. Emerald se dio la vuelta en el sofá para observarlo, curiosa por saber qué podría estar haciendo. Unos momentos después, Jaune regresó con ese horrible mono que solía usar antes de que Emerald lo obligara a detenerse. El hecho de que lo trajera del otro apartamento era un crimen. Toma, dijo, entregándoselo. No esperas que me ponga eso, ¿verdad? La idea le dio ganas de vomitar. No, has dejado muy claro lo que piensas sobre el regalo de mis hermanas, pero puedes usarlo como manta. Debe ser áspera y lo suficientemente desgastada para que te sientas cómoda. Emerald todavía dudaba, incluso si técnicamente no usara esa prenda, sería vergonzoso. Sin embargo, Jaune era el único que estaba allí y no era como si tuviera mejores ideas. Lentamente, tomó la prenda y se envolvió con ella mientras todavía estaba acostada en el sofá. Tenía una sensación sorprendentemente agradable, tanto que se encontró apretándola con más fuerza. ¿Estás bien ahora? No, no lo era. Aún había algo que necesitaba decir y Emerald no era el tipo de chica que esperaba. ¿Por qué le seguiste la corriente a Sulfur? ¿Qué quieres decir? ¿Por qué dejaste que nos retrasara? ¿Por qué anduviste con él? Jaune parecía confundido. Necesito una razón. Empezamos a hablar y parecía un tipo genial. Seguirle la corriente fue algo que surgió en el momento. ¿Pero no te diste cuenta? Está claro que tramaba algo. Hay algo malo con él. Jaune miró a Emerald por un momento antes de responder. ¿Es por eso que fuiste tan mala con él? Sí, fue un poco extraño, pero no hizo nada para lastimarnos. De hecho, calmó la situación entre nosotros y Ruby, ¿recuerdas? Sí, pero ¿viste lo que llevaba puesto, o lo que le hizo a ese árbol, o incluso te preguntaste cómo lo sabía, o... Esmeralda, interrumpió Jaune suavemente, odio decir esto, pero ¿crees que tú podrías ser la que tiene el problema, no él? ¿Qué? Emerald retrocedió. Jaune puso su mano sobre su brazo superior, moviéndolo lentamente de un lado a otro. Eres fuerte, más fuerte de lo que yo podría esperar ser, pero nunca tuviste realmente una opción en el asunto, ¿verdad? Me has contado un poco, pero todavía no puedo imaginar cómo debe haber sido para ti. Debe ser difícil confiar en la gente. Diablos, la única razón por la que me ayudaste en primer lugar fue porque sabías que podías usarme, ¿verdad? Emerald miró hacia otro lado, la vergüenza acumulándose en su estómago. Entonces, ¿crees que podrías estar proyectando una amenaza sobre Sulfur que no existe? No, piénsalo, por favor. Emerald quería decir algo, cualquier cosa, para demostrar que Jaune estaba equivocado, pero no podía. No estaba equivocada, Sulfur era una amenaza, pero tal vez tampoco tenía toda la razón. Miró a Jaune por el rabillo del ojo mientras él continuaba frotándole el brazo. Había jurado no volver a acercarse a Robin después de lo que le había pasado, pero parecía que había roto esa promesa. Podía sentir que se estaba quedando dormida. ¿Era realmente posible? ¿Podría haber estado simplemente celosa?
Jaune regresó a su habitación después de consolar a Emerald. Se habría ido directo a la cama, de no ser por el molesto zumbido que provenía del pergamino que estaba sobre la cómoda. ¿Quién podría estar llamando a esta hora? Se dijo Jaune, respondiendo sin molestarse en verificar el identificador de llamadas. Probablemente no habría importado si lo hubiera hecho. Oye, niño, ¿recuerdas el gato callejero que rescaté para ti? Bueno, te voy a pedir que me pagues el favor que me debes.